Yo solo soy un simple becario sin nada especial, que únicamente quiere ser un vago que ficha justo a tiempo y se va en cuanto termina la jornada. Pero ¿quién iba a pensar que un día toda la empresa empezaría a correr el rumor de que soy el mantenido de Lucía, la fría directora ejecutiva? ¿Y la razón? Un empleado me vio subir al coche privado de la presidenta. Por mi conciencia, lo juro. Ella solo fue amable y me llevó a casa porque, con el tifón, no había manera de conseguir un taxi, justo cuando iba furioso a ajustar cuentas con el idiota que estaba difundiendo el rumor. La reina en persona apareció en nuestro departamento, ante las miradas boquiabiertas de todos. Ella misma me acomodó el cuello de la camisa y dijo con un tono cariñoso: ¿no te dije que te quedaras en casa durmiendo un poco más? Me quedé sin palabras. A estas alturas, ni aunque me tirara al Océano Pacífico podría limpiar mi nombre. Capítulo 1. ¿Te has enterado? Ese nuevo becario de la empresa, Jorge, dicen que es el juguete sexual mantenido de la presidenta Liu. ¿Qué demonios? ¿En serio? ¿Qué presidenta Liu? Esa presidenta Liu, el iceberg andante, Lucía Liu, que puede congelar todo en 10 kilómetros a la redonda solo con existir. Vamos, ¿acaso hay otra presidenta Liu en esta empresa? Lo vi con mis propios ojos. Ayer su Maserati estaba aparcado justo en la entrada principal. Y ese chico, Jorge, se metió directamente en el coche. La forma en que se movía, suave como si fuera su propio auto. Dios mío, eso sí que es un bombazo. Con razón siempre me parecía raro, llega puntual todos los días. Se va en cuanto termina la jornada. Y los informes que entrega son basura pura. Resulta que tiene a alguien poderoso cubriéndole las espaldas. ¿Cubriéndole las espaldas? Más bien manteniéndolo, y con asiento VIP de primera clase. Maldición. Este mundo es tan injusto. Yo me partí el lomo graduándome en una universidad de élite de primer nivel, trabajando hasta morir. Y aún así estoy peor que una cara bonita que puede tumbarse a vivir de una mujer. Lunes por la mañana, Grupo Naranja. Pasé la tarjeta y entré tambaleándome en la zona de oficinas, todavía medio dormido, y al instante sentí que algo no iba bien. Todo el departamento, decenas de personas, clavó la mirada en mí al mismo tiempo, como reflectores fijando un objetivo. Esas miradas eran tan complejas como un caleidoscopio. Había desprecio, celos, curiosidad, ira, y en los ojos de algunas compañeras, un brillo de lobas hambrientas de chisme, como si quisieran desnudarme ahí mismo y estudiar mi estructura anatómica. Me quedé congelado. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Me habían pillado llegando tarde? Pero aún faltaban 3 minutos para las 9. ¿Había vuelto a tirar los servidores? Imposible, anoche no había tocado nada raro. Me rasqué el pelo, un poco desordenado, y caminé hacia mi escritorio con una expresión completamente en blanco. Apenas me había sentado. El asiento ni siquiera estaba caliente todavía, cuando el tipo de al lado, David, se deslizó en su silla con ruedas como una mosca que acaba de oler algo. Se inclinó hacia mí, bajando la voz, con una mezcla de actitud babosa y excitación. Jorge, maldita sí, eres increíble, haciéndote el discreto todo este tiempo. David alzó las cejas y me dio un codazo. Venga, sé sincero conmigo, ¿cómo conquistaste a nuestra reina del iceberg? ¿Tienes algún truco secreto? Compártelo. Hombre, te invito a un cigarro. Yo estaba completamente perdido. ¿De qué estás hablando? ¿Qué reina del iceberg? Habla en idioma humano. Sigues fingiendo. David puso una cara de sí. Ya lo sé todo y señaló con la barbilla hacia la oficina ejecutiva del último piso. La presidenta Liu. Toda la empresa está revolucionada. Dicen que tú eres el que ella mantiene, ya sabes. Su juguete sexual. Puff. El trago de leche de soja que acababa de beber salió disparado y le cayó directamente en toda la cara a David. Cough, cough. Tosí con tanta fuerza que casi sacudo el cielo, la cara completamente roja. ¿Qué demonios estás diciendo? ¿Quién? ¿Lucía? ¿Yo? ¿Un juguete sexual mantenido? Sentí que acababa de escuchar el chiste más absurdo del siglo. ¿Quién era Lucía Liu? La fundadora del Grupo Naranja, una leyenda empresarial que había construido un imperio de cientos de miles de millones antes de los 27 años. Una mujer cuyo nombre por sí solo provocaba pesadillas a sus competidores. Y además, el aire acondicionado humano oficialmente reconocido por toda la empresa, refrigeración industrial de alto nivel. Decían que nadie se atrevía a levantar la cabeza durante sus reuniones. En cuanto su aura se activaba, la gente temblaba el resto del día. ¿Y yo? Yo solo era un becario dolorosamente normal. Mi mayor sueño era salir puntual todos los días, volver a casa a jugar videojuegos,
con la meta final de la vida siendo convertirme en un feliz vago de sofá. Nosotros dos, uno era el Monte Everest, el otro la Fosa de las Marianas. No había ninguna posibilidad de intersección. ¿Y ahora decían que yo era su juguete sexual mantenido? Al menos hagan que los rumores sigan una lógica básica. David, ¿has estado vagueando en el trabajo y pudriéndote el cerebro leyendo novelas? Le espeté, agarrando un pañuelo para limpiarme la boca. ¿De verdad te crees esta basura? David se limpió la leche de soja de la cara, de pronto nervioso. ¿Cómo no iba a creerlo? Alguien te vio subir al coche de la presidenta Liu con sus propios ojos. Hay fotos, ya se están volviendo virales. Mientras hablaba, sacó el teléfono y abrió un enorme chat grupal de la empresa con varios cientos de personas. Una foto de alta definición llenó la pantalla, bajo la cobertura de la noche. Junto a un Maserati elegante y de líneas fluidas, un hombre estaba abriendo la puerta del coche, a punto de subir al asiento del copiloto. Solo se veía el perfil lateral, pero lo reconocí al instante. Ese maldito tipo era yo. Debajo de la foto, el historial del chat ya había superado los 999 más mensajes. Confirmado. Es Jorge, del departamento técnico. Con razón, me preguntaba por qué se atrevía a holgazanear todos los días. Resulta que ya había complacido a la jefa. Vivir de una mujer así, este tío tiene unos dientes fuertes, pura envidia, celos y odio. Vamos, chicos, no seáis tan resentidos. Con una cara así, de verdad tiene lo necesario para ser un mantenido. Ese perfil lateral, es una locura. Me quedé mirando la foto, con el cerebro zumbando, y de repente todo encajó. Anoche, domingo por la noche, me había quedado hasta tarde arreglando bugs. Cuando salí del trabajo, había un tifón desatado y no había forma de conseguir un taxi. Justo cuando estaba a punto de correr bajo la lluvia hasta la estación de metro, un Maserati se detuvo frente a mí. La ventanilla bajó, revelando un rostro frío y de una belleza impresionante. Era Lucía, la esquiva presidenta de nuestra empresa. Sube. Su tono entonces era gélido, completamente carente de emoción. Yo solo era un becario de lo más bajo del escalafón. ¿Cómo iba a rechazar la amabilidad de la jefa? Temblando de pies a cabeza, me subí al coche. Durante todo el trayecto, ninguno de los dos dijo una sola palabra. La presión dentro del coche era aterradora. Ni siquiera me atrevía a respirar demasiado fuerte. Sentía que si inhalaba una bocanada de más, me convertiría en una escultura de hielo en el acto. Y aún así, a partir de este caso totalmente inocente de la jefa dándole un aventón a un empleado de camino, de alguna manera se había transformado en una prueba irrefutable de que me mantenían. La imaginación de esta generación de empleados era demasiado salvaje. Justo cuando estaba a punto de empezar a escribir en el chat grupal para aclararlo todo, el rugido del gerente del departamento estalló desde su oficina. Jorge, mete el culo aquí, ahora mismo. El corazón me dio un salto. Estaba acabado. Los rumores habían llegado a la gerencia. Me armé de valor y entré en la oficina, solo para ver al gerente fulminándome con una mirada de furia y decepción. Estrelló un documento sobre el escritorio con un fuerte golpe. Mira esta basura que entregaste. Errores por todas partes. Sin ninguna lógica. Te dije que lo entregaras ayer. Y lo arrastras hasta ahora. Jorge, si no quieres este trabajo, lárgate de una vez. No creas que solo porque. De repente, el gerente se quedó a mitad de la frase. Su mirada pasó por encima de mi hombro, hacia la puerta. La ira en su rostro se congeló al instante, sustituida por un shock absoluto y pánico. La oficina cayó en un silencio sepulcral. Con curiosidad, me di la vuelta. En la puerta estaba de pie una figura alta y fría, completamente inmóvil. Un traje negro perfectamente entallado la hacía parecer la reina más orgullosa de la noche. Era Lucía. Detrás de ella estaban su asistente personal y varios altos ejecutivos. El silencio era tal que se podía oír caer un alfiler. Los ojos de Lucía recorrieron con calma a todos los presentes en la oficina. Finalmente, se posaron en mí, bajo las miradas atónitas, con la boca abierta de todos los que estaban allí. Avanzó con paso firme. Sus tacones altos golpeaban el suelo con sonidos secos. Tac, tac, mientras caminaba directamente hacia mí. Entonces, hizo algo que toda la empresa recordaría por el resto de sus vidas. Extendió su esbelta mano y, con total naturalidad, me acomodó el cuello ligeramente desordenado. Su voz seguía siendo fría y serena, pero llevaba un inconfundible matiz de intimidad. ¿Por qué te has levantado tan temprano? ¿No te dije que durmieras un poco más en casa? Toda la planta de oficinas fue como si acabara de recibir el impacto de una bomba nuclear. Cada cerebro quedó completamente en blanco. Capítulo 2. Boom.
Si antes todo no eran más que rumores, entonces ese gesto de Lucía y esa sola frase equivalían a ponerle delante de toda la empresa un sello oficial de acero a mi identidad de mantenido con cara bonita. La boca del gerente del departamento se abrió tanto que cabía un huevo entero, y los ojos casi se le salían de las órbitas. Miró a Lucía Liu, luego me miró a mí. La expresión de su cara pasó del pánico a la adulación en un instante, cambiando de cara más rápido que pasar las páginas de un libro. Liu. Presidenta, ¿usted qué hace aquí? Lucía ni siquiera le dirigió una mirada. Sus ojos permanecieron todo el tiempo fijos en mí. En esas pupilas profundas como un estanque helado había emociones complejas, imposibles de descifrar. Yo me quedé completamente petrificado. Podía sentir que los dedos de Lucía estaban fríos. Con un temblor casi imperceptible, me alisó suavemente el cuello de la camisa, pero sentí cómo se me erizaba todo el vello del cuerpo. ¿Qué demonios estaba intentando hacer esta mujer? ¿Sabía ella que, con una maniobra así, yo ya no tendría forma de sobrevivir en la empresa? No, peor aún, ya no tendría forma de tumbarme a vivir tranquilo. ¿Quién se atrevería a darme órdenes después? ¿Quién se atrevería a cargarme el muerto? Esto era cortarle de raíz mi glorioso camino hacia la vida de vago de sofá. Yo abrí la boca intentando explicarme, pero descubrí que tenía la garganta tan seca que no salía ningún sonido. Frente a la abrumadora aura de Lucía, cualquier palabra resultaba pálida e inútil. Anoche revisé los archivos. Lucía por fin retiró la mano. Su voz volvió a ser tan fría como siempre, pero esta vez se dirigía al gerente del departamento. El algoritmo central tiene fallos. La solución que dejó Jorge es la única viable. ¿Todo su departamento no puede compararse con un solo becario? En cuanto esas palabras salieron de su boca, el sudor frío del gerente brotó de golpe. ¿Cómo iba a saber él que esa cosa que parecía un garabato que yo había entregado era, en realidad, la solución? Había pensado que yo estaba improvisando y la había rechazado directamente. Sí. La presidenta Liu tiene toda la razón. Fue culpa mía por no saber reconocer el talento. No vi el valor del señor Wang. El gerente asentía una y otra vez, inclinándose servilmente. Hasta la forma de llamarme cambió. HMPH. Lucía soltó un bufido frío y dejó de prestarle atención. Luego se dio la vuelta y ordenó a su asistente especial detrás de ella. Notifícalo. A partir de hoy, Jorge Wang será trasladado directamente a la oficina de presidencia, como mi asistente especial. Marcó con énfasis la palabra especial. Después de decirlo, volvió a mirarme, con una orden en los ojos que no admitía rechazo alguno. Jorge, recoge tus cosas. En 5 minutos, te espero en el último piso. Al terminar de hablar, se llevó consigo a todo un grupo de altos ejecutivos y se marchó de forma imponente, de principio a fin. No le dio a nadie tiempo de reaccionar. Solo dejó al departamento técnico entero, completamente descolocado, como hojas al viento. Cuando la figura de Lucía desapareció por completo, la zona de oficinas explotó al instante. Joder, es verdad. Resultó ser verdad. Trasladado directamente a la oficina de presidencia como asistente especial. Esto es ascender como en un cohete. ¿Qué asistente especial? Yo digo que es asistente personal. Joder, ¿romance de oficina jugando tan fuerte? Jorge, no. Asistente Wang, a partir de ahora usted es mi hermano mayor. Protégeme, por favor. Los compañeros que hacía un momento me miraban con hostilidad ahora se me echaban encima uno tras otro, con sonrisas serviles en la cara, tan cariñosos que cualquiera pensaría que éramos hermanos perdidos desde hacía años. El gerente del departamento incluso vino en persona, con una sonrisa de oreja a oreja, para ayudarme a recoger mis cosas. Ay, Jorge, mira qué lío se armó, todo fue un malentendido. Estos ojos míos estaban cegados por grasa de cerdo. No supe ver que usted era un talento. Usted es una persona magnánima. Por favor no se rebaje a discutir conmigo. Miré a toda esa gente que cambiaba de cara más rápido que pasar páginas, y me quedé sin palabras. Ahora mismo tenía la cabeza hecha un caos. ¿Qué demonios quería Lucía? Solo porque ayer me llevó de paso una vez, ¿iba a recompensarme de esta manera? Esta forma de devolver el favor era demasiado escandalosa. Estaba seguro de que detrás de todo esto había algo raro, y desde luego, nada bueno. Pero en ese momento, no tenía elección, bajo miradas que me trataban como si fuera una estrella rodeada de admiradores. Abracé mi caja de cartón. Dentro había una taza, una maceta con un cactus que casi había conseguido matar, y varios paquetes de snacks sin terminar. Así,
Me subí al ascensor que llevaba a la oficina de presidencia en el último piso. Durante todo el trayecto, cada vez que alguien entraba al ascensor y me veía, se quedaba como si hubiera visto un fantasma. Y luego, muy respetuosamente, decía: asistente Wang, buenos días. Me quedé sin palabras. Ansiedad social nivel terminal, muerte instantánea en el acto. Al llegar al último piso, la asistente especial de Lucía, una mujer con gafas de montura dorada, de aspecto extremadamente competente, ya estaba esperándome en la puerta. Señor Wang, por aquí, por favor. La presidenta Liu lo está esperando. Su actitud hacia mí era tan educada que resultaba casi excesiva. La seguí hasta esa legendaria oficina del presidente. Enorme, lujosa, vacía. Una pared entera de ventanales de suelo a techo desde los que se podía contemplar más de media ciudad. Lucía estaba de pie frente a la ventana, de espaldas a mí, como una estatua sin emociones. Presidenta Liu, hablé con el cuero cabelludo entumecido. Lucía se dio la vuelta. En su rostro absolutamente hermoso seguía la misma expresión helada de siempre. Le indicó a la asistente que saliera. La puerta de la oficina se cerró, aislando por completo el mundo exterior. Siéntate, señaló la silla frente a su escritorio. Me senté, sintiéndome como un criminal esperando sentencia. Lucía caminó hasta quedar frente a mí y me miró desde arriba, con una mirada afilada como un cuchillo, como si pudiera verme por dentro y por fuera sin dejar nada oculto. Habló con frialdad. ¿Sabes por qué hice todo esto? Negué con la cabeza con honestidad. No, porque necesito un escudo. Sus palabras fueron simples, directas, sin una pizca de emoción. ¿Un escudo? Yo estaba aún más confundido. Lucía sacó un documento del cajón y lo lanzó frente a mí. Era un contrato. ¿Acuerdo prenupcial? No. El título decía: Contrato de empleo secreto y acuerdo de interpretación. Abrí los ojos de par en par y lo leí rápidamente. En resumen, Lucía quería contratarme para que interpretara el papel de su amante secreto. Es decir, el mantenido con cara bonita del que hablaba todo el mundo. Duración, 1 año. Remuneración, 500.000 al mes. Durante el periodo del contrato, debía acompañarla sin condiciones a cualquier evento, fingir una relación íntima y hacer que todos creyeran que éramos pareja. Al finalizar el contrato, recibiría 5 millones como indemnización por ruptura. Y a partir de ahí, cada uno por su lado. Mi cerebro se colgó. ¿Esto no era literalmente la trama de una novela? ¿Pareja falsa? ¿Romance por contrato? ¿Por qué yo? Tragué saliva con dificultad al preguntar. Porque eres lo suficientemente normal, lo suficientemente vago de sofá, completamente invisible en la empresa. Como una hoja en blanco, nadie conoce tu trasfondo. Eres perfecto para disfrazar. Su respuesta era hiriente, pero realista. Y además, hizo una pausa antes de añadir. Porque anoche viste algo que no deberías haber visto. Me quedé helado. ¿Anoche? Hice memoria con todas mis fuerzas. Aparte del silencio sofocante dentro del coche, ¿qué más había? De pronto, una imagen cruzó mi mente. Cuando bajé del coche, vi que a Lucía se le cayó de un bolsillo un pequeño frasco de pastillas. Al recogerlo, su rostro parecía más pálido de lo normal y le temblaba la mano. En ese momento no le di importancia. Ahora que lo pensaba, tú, lo que no debes preguntar. No lo preguntes. Lucía me interrumpió, con un tono aún más frío. Solo tienes que responderme, ¿firmas o no firmas? Miré el contrato. Luego miré a la mujer frente a mí. Firmar significaba ganar 500.000 al mes, pero vivir con el riesgo constante de una muerte social épica. No firmar, no tenía ninguna duda de que, con los métodos de esta mujer, mañana mismo podría desaparecer de esta ciudad. ¿De verdad había opción? Firmo. Tomé el bolígrafo y estampé mi nombre al final del contrato. Lucía sintió con satisfacción y guardó el documento. Muy bien. Caminó detrás del escritorio y pulsó el intercomunicador interno. Asistente Chan, añada una invitación más al cóctel de esta noche. Nombre, Jorge Wang. Colgó y me miró, dándome la primera orden secreta del día. Esta noche, a las 7, ven a mi casa. En el garaje hay varios coches. Elige uno y conduce hasta allí. La dirección y la contraseña te las enviaré al móvil más tarde. Y otra cosa. Se detuvo y me recorrió de arriba a abajo con una mirada evaluadora. Cámbiate de ropa, no me hagas quedar mal. Capítulo 3. 6:50 de la tarde. Conducía un Audi A8, el más discreto que había elegido al azar del garaje de Lucía, y me detuve a la entrada de una zona residencial de ultralujo que solo había visto en la televisión. El GPS del móvil mostraba, destino alcanzado. Al mirar la villa independiente frente a mí,
rodeada por un enorme jardín y tan majestuosa como un palacio. Sentí que mi visión del mundo recibía un impacto de miles de millones de puntos. ¿Así es la vida de los ricos? Sencilla, sin alardes, y aburrida. Introduje la contraseña que Lucía me había enviado y abrí la puerta principal de la villa. En el recibidor, las luces de sensor se encendieron automáticamente. Una mujer de unos 40 o 50 años, vestida con uniforme de doncella, me estaba esperando respetuosamente. Buenas tardes, señor Wang. Soy la mayordoma de la casa. Puede llamarme Isabella. Isabella sonreía de forma profesional, aunque en sus ojos no podía ocultarse una curiosidad intensa. Llevaba casi 10 años trabajando allí y era la primera vez que veía a la presidenta Liu llevar a un hombre a casa. Y encima, uno que parecía tan normal. Encantado. Isabella, asentí con cierta incomodidad y me cambié a las zapatillas que ella me entregó. La señorita se está cambiando arriba. Me ha pedido que lo lleve primero al vestidor. Vestidor. Cuando seguí a Isabella y entré en un vestidor más grande que el piso que alquilaba, volví a quedarme en silencio. Las 4 paredes estaban cubiertas por completo de ropa masculina de primer nivel, trajes, camisas, ropa casual, corbatas, gemelos, relojes de lujo, todo deslumbrante, absolutamente completo. Y además, todo era nuevo. Las etiquetas ni siquiera habían sido quitadas. Esto, señalé la ropa, atónito. Todo esto fue enviado hace unos días por encargo de la señorita. Las tallas deberían estar hechas a su medida. Isabella explicó con una sonrisa. La señorita dijo que eligiera usted mismo un conjunto para el cóctel de esta noche. Ya lo entendí. Esto estaba preparado desde hacía tiempo. Parece que, diera igual si ayer me mojé bajo la lluvia o si me subí o no a su coche, ella ya me tenía en el punto de mira. A este vago de sofá lo habían sacado del estanque con una precisión quirúrgica. Elegí al azar un traje negro que parecía relativamente discreto y me lo puse. Y la verdad, me quedaba sorprendentemente bien. La persona en el espejo parecía decente, elegante. Su aura había subido varios niveles de golpe. Ni yo mismo me reconocía. Está claro, el hábito sí hace al monje. Justo cuando me estaba arreglando la corbata frente al espejo, oí el sonido de unos tacones altos detrás de mí. Me giré. Con solo una mirada, me quedé clavado. Lucía se había quitado el traje frío de siempre y ahora llevaba un vestido de noche color burdeos. El diseño era atrevido y elegante, delineando a la perfección unas curvas que quitaban el aliento. Su largo cabello, normalmente recogido, caía ahora como una cascada sobre sus hombros. Había perdido parte de su dureza habitual y ganado un encanto indescriptible. Un maquillaje ligero y exquisito realzaba aún más unos rasgos que ya de por sí eran deslumbrantes, hasta el punto de no atreverse uno a mirarla directamente. Si durante el día era una reina de las montañas nevadas, congeladas hasta el infinito, entonces ahora era una mandrágora floreciendo en la noche oscura, portadora de una seducción letal. Mi corazón se saltó un latido. Tuve que admitirlo, esta mujer era realmente hermosa. Lucía se acercó a mí y, con total naturalidad, levantó la mano para acomodar la corbata que se me había torcido un poco. La yema de sus dedos rozó mi nuez sin querer. Mi cuerpo se tensó al instante. Un aroma tenue y frío se coló en mi nariz, alterando peligrosamente mi mente. No está mal. Lucía me evaluó brevemente y dio un veredicto que no era entusiasta, pero al menos afirmativo. Vamos. Tras decirlo, se dio la vuelta y salió del vestidor con elegancia. Tomé una respiración profunda. Reprimí esa extraña agitación en mi pecho y la seguí. Fuera de la villa, un Rolls Royce Phantom ya esperaba en silencio. El chofer abrió la puerta. Lucía subió primero. Yo también entré en el coche. La puerta se cerró, aislándonos por completo del mundo exterior. El espacio interior era amplio, pero la atmósfera se sentía algo opresiva. Lucía cerró los ojos y se recostó en el asiento, como si estuviera descansando. En su perfil absolutamente perfecto se notaba un cansancio casi imperceptible. Yo tampoco me atrevía a hablar. Solo podía mirar por la ventana como el paisaje nocturno retrocedía a toda velocidad. Recuerda, pasó un buen rato antes de que Lucía hablara por fin, sin abrir los ojos. Cuando lleguemos al cóctel, habla poco, sonríe más y no te separes de mí. Si preguntan por nuestra relación, di que somos amigos de la infancia. ¿Amigos de la infancia? Estuve a punto de soltar una carcajada. Esa excusa era demasiado forzada, pero aún así, solo asentí. Entendido. Y otra cosa, Lucía pareció recordar algo y abrió los ojos. En la penumbra del coche, esas pupilas hermosas brillaban de forma sorprendente. Dentro de un rato, no importa lo que veas o escuches,
no te sorprendas. Y mucho menos intervengas. Solo tienes que interpretar bien tu papel, el de un mantenido con cara bonita, que solo se preocupa por mí y es completamente indiferente a todo lo demás. Volvió a recalcar ese título. En mi interior surgió una mala sensación. El cóctel de esta noche, sin duda, no iba a ser sencillo. El coche pronto entró en un club privado situado en una de las zonas más exclusivas del centro de la ciudad. En la entrada se alineaban coches de lujo. Perfumes caros y trajes elegantes llenaban el ambiente. Cuando entré al brazo de Lucía en el salón de banquetes, deslumbrante y dorado, atraía al instante todas las miradas. Innumerables ojos se clavaron en nosotros como flechas, especialmente en mí. Al fin y al cabo, Lucía era la famosa reina de hielo del mundo empresarial. Desde que había aparecido en escena, jamás había tenido un solo escándalo, y mucho menos había llevado a un acompañante masculino a un evento así. Hoy no solo lo había hecho, sino que además lo hacía con una cercanía tan evidente. ¿Quién era ese hombre? La misma pregunta surgió en la mente de todos. Me sentí como un mono en un zoológico, observado por todos lados, completamente incómodo. No tuve más remedio que seguir las instrucciones de Lucía, mantener una sonrisa correcta, inclinar ligeramente el cuerpo hacia ella y adoptar una postura protectora. Lucía parecía ya acostumbrada a este tipo de atención multitudinaria. Su expresión no mostró la más mínima alteración. Tomándome del brazo, avanzó sin mirar a los lados entre la multitud, dirigiéndose hacia el anfitrión del evento. Presidente Lin, feliz cumpleaños. Un hombre de mediana edad, con barriga prominente y el cabello algo ralo, se acercó sonriente con una copa en la mano. ¡Ay, Presidenta Liu! ¡Qué honor tenerla aquí! Mi humilde lugar se ilumina con su presencia. La mirada del presidente Lin recorrió mi cuerpo con curiosidad. ¿Y este joven es? Mi novio, Jorge Wang. La presentación de Lucía fue simple, pero de un peso aplastante. La palabra novio explotó entre la multitud como una bomba. El salón entero estalló en murmullos. El propio presidente Lin se quedó atónito por un instante, antes de soltar una carcajada. Así que es el señor Wang. Desde luego, un joven apuesto. Usted y la presidenta Liu son una pareja perfecta. Echa el uno para el otro. Vamos, presidenta Liu. Señor Wang, permítanme brindar por ustedes. Los tres chocamos las copas y bebimos de un solo trago. Justo en ese momento, una voz discordante llegó desde un lado. El gusto de la presidenta Liu es cada vez más particular. Seguí la voz con la mirada. Allí estaba un joven vestido con un traje blanco. Era bastante atractivo, pero en sus ojos había un brillo sombrío. Sostenía una copa y nos observaba con una sonrisa cargada de burla. ¿No es ese Makoto, el vicepresidente de Penguin Tech, el eterno rival de nuestro grupo naranja? ¿Qué hace él aquí? Esto se va a poner interesante. ¿Quién no sabe que lleva años persiguiendo a la presidenta Liu y siempre ha sido rechazado? A mi alrededor se oyeron susurros. Lo entendí al instante. Así que este era el problema al que Lucía tendría que enfrentarse esta noche. Capítulo 4. La aparición de Makoto hizo que el ambiente originalmente animado del salón se volviera de inmediato algo delicado. Su mirada, como la de una serpiente venenosa, me recorrió de arriba abajo una y otra vez, cargada de una hostilidad y un desprecio que no se molestó en ocultar. Presidenta Liu, ¿no va a presentarnos? Makoto agitó la copa en su mano, con un tono frívolo. Este rostro me resulta bastante desconocido. El semblante de Lucía se enfrió aún más. Ni siquiera se dignó a mirarlo. En cambio, se dirigió a mí con voz suave. Jorge, ¿estás cansado? ¿Quieres ir a comer algo por allí? Ese tono, esa forma de llamarme, era tan íntima que a la gente de alrededor se le erizó la piel. Yo también me quedé un segundo desconcertado. ¿Jorge? Esta mujer se había metido en el papel a una velocidad impresionante. Le seguí el juego sin dudar. Asentí y sonreí con ternura fingida. Como tú quieras. Nuestra interacción fue, para los ojos de Makoto, como echar gasolina al fuego. Su expresión se ensombreció al instante. Lucía, la voz de Makoto subió varios tonos. Te estoy hablando. Solo entonces Lucía se volvió lentamente para mirarlo, con unos ojos tan fríos que parecían estar observando a un muerto. Vicepresidente Ito, entre usted y yo no hay nada de qué hablar. Tú. Makoto Ito se atragantó de rabia, respiró hondo y apuntó directamente hacia mí. Chico, ¿quién demonios eres? Di tu nombre. Antes de que pudiera abrir la boca, Lucía dio un paso al frente y se colocó delante de mí. Ese pequeño gesto estaba cargado de un claro instinto protector. Su voz no era alta, pero resonó con claridad en todo el salón. Makoto,
Mi hombre no es alguien a quien tú puedas interrogar. Una sola frase. Dominancia absoluta. El salón entero cayó en un silencio sepulcral. Todos quedaron atónitos ante la actitud tan contundente de Lucía. Esto ya no era simplemente presentar a un novio. Era prácticamente una declaración de soberanía ante todo el mundo. El rostro de Makoto pasó del verde al blanco, como si hubiera abierto una tintorería. Delante de tanta gente, recibir una bofetada verbal tan directa de Lucía fue un golpe devastador para su orgullo. Bien, muy bien. Tu hombre. Makoto rió de pura rabia. Lucía, para rechazarme de verdad te has esforzado. ¿De dónde sacaste a este actor? Me señaló con una mueca burlona. Chico, ¿cuánto te paga para que actúes en esta farsa? Yo te doy el doble. Al oír eso, las miradas de los presentes hacia mí se volvieron aún más ambiguas. La verdad era que, comparado con Makoto, de familia influyente, joven y exitoso, yo parecía demasiado corriente. Decir que Lucía me había encontrado al azar como un escudo para provocarlo sonaba, de hecho, bastante razonable. Fruncí el ceño, aunque todo fuera una actuación. Este imbécil hablaba demasiado mal. Justo cuando iba a abrir la boca, Lucía me apretó suavemente la mano. Me indicó que no dijera nada. Entonces vi como en los labios de Lucía aparecía una curva helada. Miró a Makoto y dijo, palabra por palabra, vicepresidente Ito. ¿De verdad cree que todas las mujeres del mundo deberían lanzarse a sus brazos? ¿O que todos los sentimientos pueden medirse con dinero? Le diré algo, el hombre de Lucía jamás podrá ser comparado con alguien de su calaña. Y en cuanto al dinero, hizo una pausa y sonrió con desprecio. Puede que el dinero de su familia sea un poco más que el de toda la familia Ito junta. ¡Boom! Otra bomba de alto calibre. Todos quedaron completamente atónitos. Ese tal Jorge no solo era el novio de Lucía, sino además un superrico oculto. ¿Esto no era demasiado surrealista? Makoto también parecía incapaz de creerlo. Imposible. He investigado. En todo el círculo no existe ninguna gran familia de apellido Wang. Eso solo demuestra lo ignorante que es, respondió Lucía con indiferencia, rebosante de desprecio. Tomó mi mano y se dio la vuelta para marcharse. Alto. Makoto, claramente fuera de sí por la provocación, dio un paso rápido hacia adelante y, de forma inesperada, intentó agarrar a Lucía del brazo. Mi mirada se enfrió al instante, casi por puro instinto. Justo en el momento en que la mano de Makoto estaba a punto de tocar a Lucía, me moví. Mi acción no fue rápida. De hecho, incluso pareció algo despreocupada. Simplemente levanté la mano y atrapé con precisión la muñeca de Makoto. Luego, giré suavemente. Crack. Un sonido limpio de huesos dislocándose, acompañado del chillido desgarrador de Makoto como un cerdo al matadero, resonó por todo el salón. Ah, mi mano está rota. Makoto palideció de dolor, empapado en sudor frío, abrazándose la muñeca mientras se revolcaba por el suelo. Todo el salón quedó paralizado por aquella escena repentina. Nadie esperaba que yo, ese mantenido con cara bonita de aspecto educado y sonrisa permanente, fuera tan brutal al moverme. Un solo movimiento y había inutilizado una de las manos de Makoto. Sacudí la mano como si acabara de tocar algo sucio. Miré a Makoto, que gemía en el suelo, con una frialdad absoluta. ¿La mano de mi mujer es algo que tú puedes tocar? Ese tono, esa actitud, eran incluso más arrogantes que los de Lucía. Lucía también se quedó atónita. Probablemente no esperaba que yo actuara de repente, y mucho menos que tuviera semejante habilidad. Miró la espalda erguida de Jorge y, por primera vez, en aquellos ojos fríos apareció un brillo extraño. El anfitrión del banquete, el presidente Lin, junto con varios guardias de seguridad, corrieron apresuradamente hacia allí. Joven maestro Ito, ¿está bien? Rápido, llamen a una ambulancia. El lugar se sumió en el caos. Lucía, en cambio, se mostró anormalmente calmada, caminó hasta mi lado y, con total naturalidad, se enganchó a mi brazo, como si nada hubiera ocurrido. Nos vamos. Bajo las miradas llenas de respeto, miedo y curiosidad de todos, los dos salimos del salón con total desparpajo. Dejamos atrás un desastre total, y a un Makoto con la mano rota, ya dentro del coche. La atmósfera era aún más extraña que a la ida. Me froté la muñeca, sintiendo un ligero arrepentimiento. Antes había sido, sin duda, un impulso, pero es que ese cabrón de Makoto se lo había ganado a pulso. Yo, un vago de sofá, detestaba los problemas más que nada. Y ahora mira, había dejado fuera de combate al vicepresidente de Penguin-Tak. A partir de ahora, los problemas iban a ser enormes. Tú. Hablamos al mismo tiempo, y nos detuvimos a la vez.
Habla tú primero, dije. Lucía me miró en silencio unos segundos antes de hablar despacio. ¿Tú, has entrenado? Sí, aprendí sanda durante unos años. Mentí a la ligera. En realidad, jamás había practicado sanda. Toda mi habilidad venía de entrenar en mundos virtuales contra todo tipo de maestros de combate creados por IA. En la vida real, esta había sido la primera vez que peleaba con alguien, y no había salido nada mal. Lo que hiciste antes, estuvo bien. El tono de Lucía parecía haberse suavizado un poco. Me sorprendí. ¿No debería estar reprochándome por causar problemas? Makoto es el mayor rival de mi empresa, y también la persona que más detesto. Lucía miraba por la ventana mientras hablaba con calma. Hoy, me ayudaste a desahogarme, pero, cambió de tono. También te lo ganaste como enemigo. No va a dejarlo así. ¿Y ahora qué? Pregunté, algo inquieto. No te preocupes. Lucía se giró para mirarme. En sus ojos brillaba algo llamado control. Mientras yo esté aquí, no podrá tocarte. No sabía por qué, pero al verla tan segura de sí misma, ese nerviosismo que tenía en el pecho se disipó de verdad. Esta mujer, aunque fría, parecía bastante fiable. No. Capítulo 5. Al día siguiente, lo de que dejé a Makoto con una mano inutilizada se propagó por todo el círculo empresarial como si tuviera alas. Por supuesto, también llegó a oídos de todo el interior del Grupo Naranja. Ahora, la forma en que la gente de la empresa me miraba ya había pasado de la anterior envidia y admiración a un auténtico respeto reverencial. ¿Esto qué va a ser un gigoló mantenido? Este cabrón es un auténtico peso pesado que viene arrasando desde fuera. Guapo, sabe pelear y, lo más importante, tiene a una directora ejecutiva fría como un iceberg respaldándolo. Esto es prácticamente la configuración estándar de un protagonista de novela. Ante todo esto, solo tenía una sensación, agotamiento mental. Yo solo quería ser un adicto al sofá. ¿Por qué es tan difícil? Ahora me había convertido oficialmente en el asistente especial de la presidenta. Mi oficina estaba justo fuera del despacho de Lucía, una enorme mesa de trabajo, solo para mí. Mi trabajo diario consistía en acompañar a Lucía a reuniones, revisar documentos y tomar café. Estaba tan desocupado que casi me salía moho. Esa tarde, Lucía estaba en su despacho participando en una videoconferencia sobre un proyecto internacional extremadamente importante. Yo, sin nada mejor que hacer, estaba afuera usando mi portátil para escribir pequeños programas por diversión. De repente, Lisa, la asistente personal de Lucía, salió del despacho a toda prisa, con el rostro lleno de ansiedad. Asistente Wang, esto es grave. ¿Qué pasa? Levanté la cabeza. En tecnología pingüino no sabemos cómo, pero han conseguido los datos centrales de este proyecto. En la reunión nos están atacando por todos lados. Y ahora el presidente Liu está en una posición muy pasiva, dijo Lisa, sudando a mares por los nervios. Naranja y Pingüino llevaban tiempo compitiendo por este proyecto. Ahora que la otra parte conocía los datos clave, era como jugar a las cartas con todas las cartas descubiertas delante del rival. ¿Cómo se supone que íbamos a seguir jugando así? Si este proyecto caía en manos de Pingüino, el golpe para Naranja sería devastador. Fruncí el ceño. Otra vez tecnología Pingüino. Otra vez Makoto. Este tipo, con la mano rota, todavía no se estaba quieto y encima jugaba sucio. Miré la puerta cerrada del despacho de la presidenta y podía imaginar la enorme presión que Lucía estaba soportando en ese momento. Lisa, no te pongas nerviosa, me levanté y dije, envíame toda la documentación de este proyecto y también toda la información pública de tecnología Pingüino. Ah, ¿para qué quieres eso? Lisa se quedó atónita. No preguntes. Date prisa, mi tono no admitía discusión, aunque llena de dudas. Lisa me envió rápidamente un montón de archivos cifrados a mi correo. Volví a sentarme frente al ordenador y mis dedos comenzaron a volar sobre el teclado. Mi mirada se volvió extremadamente concentrada. Aquella actitud perezosa de adicto al sofá desapareció sin dejar rastro. En su lugar surgió una confianza afilada, como si tuviera todo bajo control. Si en ese momento hubiera habido aquí un programador de primer nivel, se habría quedado boquiabierto, porque la velocidad a la que estaba escribiendo código ya había superado por completo los límites humanos. Líneas y líneas de código complejo fluían por la pantalla como una cascada. No me estaba limitando a revisar información. Yo estaba infiltrándome. El cortafuegos del Grupo Naranja era sólido como una fortaleza, pero eso era antes de que yo llegara. Ahora, toda la red de la empresa, frente a mí, no era más que una ilusión. Muy pronto encontré una dirección IP interna que, a altas horas de la noche 3 días atrás,
Había transferido una gran cantidad de archivos cifrados a un servidor extranjero, y esa IP apuntaba directamente al despacho del vicepresidente de la empresa, Carlos Flojo. Tal como sospechaba, había un topo interno. Solté una risa fría, sin dejar de mover los dedos, y seguí esa pista directamente hasta los servidores de tecnología Pingüino. Para los demás, los servidores de Pingüino eran una guarida mortal, pero para mí, no eran más que un jardín trasero un poco más sofisticado. En menos de 10 minutos, todos los datos internos de tecnología Pingüino desde su fundación, incluidos informes financieros, secretos de proyectos e incluso, la basura privada de Makoto y de su viejo, aparecieron sin reservas en mi ordenador. Encontrado, la comisura de mis labios se curvó en un arco gélido. Descubrí que, para hacerse con este proyecto internacional, Tecnología Pingüino había desviado una enorme cantidad de fondos de la empresa para realizar una inversión apalancada y legal. En ese momento, dicha inversión se encontraba en un equilibrio extremadamente frágil. Solo hacía falta una pequeña paja para que todo se derrumbara por completo. Y yo, ahora mismo, tenía en mis manos no una paja, sino todo un fardo capaz de aplastar al camello. Tomé el teléfono interno del escritorio y llamé directamente a Lucía, que seguía en la reunión. Soy yo. Al otro lado, llegó su voz, ligeramente cansada y confundida. Jorge, estoy en una reunión. ¿Qué pasa? Voy al grano, hablé a toda velocidad. Abre ahora mismo vuestro documento de oferta. En la tercera partida, la tasa de licencia de la tecnología central, añade un punto decimal. ¿Qué? Lucía se quedó atónita. ¿De qué estás hablando? Así nuestra oferta será 10 veces más alta que la de Pingüino. Eso es imposible. Confía en mí. Solo dije esas palabras. El tono era tranquilo, pero llevaba una fuerza imposible de rechazar. Al otro lado del teléfono, hubo silencio, durante medio minuto entero. Finalmente, ella habló. De acuerdo. Colgué y me recosté en la silla, soltando un largo suspiro. Lo demás, ya dependía de Lucía. En el despacho presidencial, la videoconferencia continuaba. El representante de tecnología Pingüino estaba agresivo, destrozando la propuesta de Naranja hasta dejarla en nada. Aunque Makoto no estaba presente, seguro que en ese momento sonreía con satisfacción detrás de la pantalla. Los altos ejecutivos de Naranja tenían el rostro sombrío y la moral por los suelos. Todos sentían que esta vez la derrota era segura. Solo Lucía, después de colgar mi llamada, recuperó de repente la calma. Echó un vistazo al documento de oferta en la pantalla y sus finos dedos golpearon suavemente el teclado. Un punto decimal. Envió la versión final modificada de la oferta. Cuando Pingüino vio el precio de Naranja, estallaron en carcajadas. Ja, ja, ja. Presidente Liu, ¿se ha vuelto loca? ¿Con este precio viene a hacer caridad? Parece que el grupo Naranja ya no da más de sí. Ni siquiera saben hacer una oferta correctamente. Del lado de Naranja, los ejecutivos también se quedaron petrificados. Presidenta Liu, usted. Lucía levantó la mano y los detuvo. Miró a esa gente desbordada de arrogancia en la pantalla y, por primera vez, sus labios mostraron una sonrisa verdaderamente fría. Señores, su voz atravesó el micrófono. Ahora mismo pueden echar un vistazo al precio de las acciones de tecnología Pingüino. Los de Pingüino se quedaron paralizados y, por instinto, abrieron la aplicación bursátil. Solo una mirada. Sus sonrisas se congelaron. En la pantalla, la línea verde que representaba el precio de las acciones de tecnología Pingüino caía en picado con un ángulo aterrador. 90 grados. Un desplome en caída libre. En menos de un minuto, directamente límite a la baja. Imposible, esto es imposible. El representante de Pingüino lanzó un grito desesperado. Al mismo tiempo, sus teléfonos comenzaron a sonar frenéticamente. Todas las llamadas provenían de la empresa. Se acabó, todo se acabó. Nuestro apalancamiento explotó. La empresa está en bancarrota. La sala de reuniones quedó sumida en un silencio sepulcral. Solo se oían los lamentos desesperados provenientes del lado de Pingüino. Lucía se levantó lentamente, observando desde lo alto aquellos rostros abatidos en la pantalla. ¿Alguien sigue pensando ahora que hay algún problema con mi oferta? Su voz no era alta, pero cayó como un martillo pesado, golpeando con fuerza el corazón de todos. Capítulo 6. El Grupo Naranja ganó. Ganó ese proyecto internacional valorado en decenas de miles de millones de una forma que nadie lograba comprender. Y lo más impactante fue que nuestro viejo rival, Tecnología Pingüino, esa misma tarde sufrió un colapso bursátil. Su cadena de capital se rompió y declaró la quiebra en el acto.
Un imperio comercial se derrumbó estrepitosamente en apenas una hora. La noticia explotó en todo el mundo empresarial como una bomba nuclear. Todo el mundo quería saber qué demonios había pasado. Dentro del Grupo Naranja, todos los altos ejecutivos que habían participado en aquella videoconferencia miraban ahora a Lucía con otros ojos. Ya no era respeto, era miedo. A sus ojos, esta bella directora ejecutiva era sencillamente un demonio. Entre risas y palabras, flotas enteras reducidas a cenizas. Demasiado aterrador. Solo Lucía sabía que todo aquello tenía poco que ver con ella. El verdadero demonio era yo, el que solo había hecho una llamada telefónica. En cuanto terminó la reunión, salió de inmediato de su despacho. Yo seguía como si nada, recostado en la silla, deslizando el dedo por el móvil con toda tranquilidad. En la pantalla había un juego de puzzles tipo Match 3 que parecía bastante infantil, como si la persona que había destruido un conglomerado de miles de millones con un chasquido no hubiera sido yo. Al verla salir, levanté la cabeza y pregunté con desgana, ¿todo resuelto? El tono era tan relajado como si estuviera preguntando ¿ya cenaste? Lucía se detuvo frente a mí y me miró fijamente. El hombre que tenía delante estaba lleno de misterios. ¿Quién era realmente? ¿Cómo podía un simple becario poseer una capacidad de hackeo tan aterradora y un olfato comercial tan preciso? ¿Cómo lo hiciste?, preguntó al fin, expresando la mayor duda de su corazón. Cada uno tiene sus propios trucos, me encogí de hombros, con aire insondable. Por supuesto, no iba a decirle que, de paso, había abierto una posición en corto contra las acciones de Tecnología Pingüino y me había ganado algo de dinero para gastos. No mucho, solo unos cuantos cientos de millones. Al ver la actitud despreocupada de Jorge, la conmoción en su interior fue calmándose poco a poco, sustituida por algo completamente nuevo para ella, una sensación de seguridad. Sí, seguridad. Desde que tomó las riendas de ese enorme imperio familiar, había vivido cada día entre cálculos y traiciones, caminando sobre hielo fino. No se atrevía a confiar en nadie, pero hoy, este hombre, con su fuerza, le había dado una sensación de alguien en quien podía apoyarse, sea como si. Gracias, la voz de Lucía, por primera vez, llevaba un atisbo de calidez sincera. No, agité la mano. Solo trabajo por dinero. No olvides que firmamos un contrato. Esto cuenta como superar el KPI con creces. Así que hay que pagar más. Lucía no pudo evitar reírse ante mi descarado amor por el dinero, aunque solo fue una ligerísima curva en la comisura de sus labios. Fue como el deshielo de un glaciar, hermosa hasta quitar el aliento. Me quedé embobado. Era la primera vez que veía sonreír a esta directora ejecutiva de hielo. El dinero no te va a faltar, dijo Lucía, recuperando la compostura, y se dio la vuelta para regresar a su despacho. Entra, tengo algo que hablar contigo. La seguí al interior. La puerta del despacho volvió a cerrarse. Siéntate, me senté, esperando a que continuara. Sobre lo de Tecnología Pingüino. No voy a preguntarte cómo lo hiciste, fue directa. Solo quiero saber una cosa, ¿esto traerá problemas al Grupo Naranja o a ti? Tranquila, todo está limpio. Nadie podrá rastrearlo, respondí con confianza. Era una broma pensar lo contrario. Había usado servidores virtuales en el extranjero, con múltiples saltos. Ni un dios podría seguir ese rastro. Entonces está bien, asintió, como si por fin soltara un suspiro de alivio. Después, sacó del cajón aquel pequeño frasco blanco de medicinas que ya había visto una vez. Volcó 2 pastillas en la mano y se las tragó en seco, sin agua. Tras hacerlo, su rostro parecía aún más pálido. Tú, no pude evitar preguntar. ¿Qué enfermedad tienes exactamente? Hoy también aproveché para investigar un poco, pero ni en los sistemas hospitalarios ni en la base de datos de la Agencia Reguladora de Medicamentos aparecía información sobre ese fármaco. Era como si esa medicina no existiera en este mundo. El cuerpo de Lucía, igual que el mío, estaba lleno de enigmas. Al oír mi pregunta, su cuerpo se tensó visiblemente. Levantó la cabeza y su mirada se volvió de inmediato fría y vigilante. Ya te dije que lo que no debes preguntar, no lo preguntes. Pero soy tu gigoló mantenido, me encogí de hombros, con expresión inocente. Preocuparme por tu salud es lo más normal del mundo. No, si no, ¿cómo voy a actuar de forma convincente? El argumento era impecable. Lucía me miró en silencio. El aire del despacho se congeló durante un largo rato. Finalmente, habló despacio, con una fatiga y debilidad profundas en la voz. Es una enfermedad hereditaria. Se manifiesta una vez al mes. Cuando ocurre, provoca alucinaciones, pérdida de control emocional e incluso la pérdida temporal de parte de los recuerdos. Esta medicina solo puede reprimirla temporalmente. No tiene cura,
Mi corazón se hundió. Con razón necesitaba un chivo expiatorio. Con razón siempre era tan fría, manteniendo a todos a distancia, porque tenía miedo. Miedo de que su enfermedad fuera descubierta por gente externa. Miedo de hacer algo irreparable cuando sufriera una crisis. Bajo esa apariencia fuerte y dominante, se ocultaba un alma frágil y profundamente solitaria. Así que, por eso me llamaste. Sí, Lucía me miró, con una expresión compleja. Necesito a alguien que, cuando mi enfermedad se manifieste, pueda quedarse a mi lado y controlarme. Y también necesito a alguien que me ayude a guardar este secreto, porque dentro de la empresa hay muchas personas esperando a que caiga. Pensé en el topo, Carlos Flojo. Lo entendí. Resulta que Lucía siempre había estado luchando sola. ¿Por qué debería confiar en ti? Me contraatacó de repente. La habilidad que mostraste hoy fue aterradora. ¿Cómo sé que no te envió otra persona? ¿Otro? ¿Carlos Flojo? Sonreí. Es muy simple. La miré y dije palabra por palabra. Porque tu enfermedad, tal vez yo pueda curarla. Capítulo 7. ¿Qué has dicho? Lucía se levantó de golpe de la silla. El movimiento fue tan brusco que tiró el vaso de agua de la mesa. El vaso cayó al suelo y se hizo añicos. Pero a ella no le importó en absoluto. Me miró fijamente. En esos hermosos ojos se mezclaban la incredulidad y un destello llamado esperanza, que ni ella misma había llegado a notar. ¿Estás diciendo que puedes curar mi enfermedad? Su voz temblaba levemente por la emoción. Aquella enfermedad, como una maldición, había perseguido a su familia durante generaciones. Había buscado a los médicos más famosos del mundo. Había utilizado las tecnologías médicas más avanzadas. Y todas las respuestas habían sido siempre la misma. No se puede curar. Solo esperar a morir. Y ahora, este hombre de origen desconocido decía que podía hacerlo. ¿Cómo iba a ser posible? No he dicho que pueda curarla, la corregí con toda precisión. He dicho quizá, pero aún así es mejor que quedarte esperando la muerte. No. Las palabras de Jorge eran directas y crueles, pero golpearon de lleno el punto más frágil de su corazón. Se sentó despacio otra vez, apoyándose con cierta debilidad en el respaldo de la silla. Sí, ¿qué podía ser peor que la situación actual? ¿Tú, qué condiciones tienes? Recuperó la calma muy rápido, volviendo a su naturaleza de empresaria. No creía en los almuerzos gratis, y menos aún cuando aquel hombre había demostrado habilidades suficientes como para conseguir cualquier cosa que quisiera. ¿Por qué Jorge iba a ayudarla? Condiciones. Claro que las hay, sonreí y levanté 2 dedos. Primera, ayúdame a deshacerte de ese vicepresidente llamado Carlos Flojo. Tengo un pequeño trastorno obsesivo, no me gusta ver moscas revoloteando dentro de la empresa. Es asqueroso. En sus ojos pasó un destello afilado. Carlos Flojo era un viejo subordinado que su padre había dejado atrás, con raíces profundas en la empresa y muchos seguidores. Ella llevaba tiempo queriendo deshacerse de él, pero nunca había encontrado la oportunidad adecuada. De acuerdo, aceptó sin dudar. Mientras puedas presentar pruebas de que es un topo interno, puedo echarlo de inmediato. ¿Pruebas? Pan comido, chasqueé los dedos. Luego te las mando por correo. ¿Y la segunda condición? Preguntó de inmediato. La segunda, me acaricié la barbilla y la miré. De pronto sonreí ampliamente. Aún no la he pensado. La dejamos pendiente. Tú. Su actitud tan despreocupada la dejó sin palabras de la rabia. Un asunto tan importante y decía que todavía no lo había pensado. Venga, deja de tú. Me levanté y me estiré. Ya es hora. Me voy a salir del trabajo. Ah, y por cierto, como tu gigoló mantenido y médico personal, a partir de mañana me mudaré a tu casa. Así podré vigilar tu estado en cualquier momento. No hay problema, ¿verdad? Dicho eso, sin esperar respuesta, salí directamente del despacho. Ella se quedó mirando mi espalda mientras me iba, atónita durante un buen rato, hasta que reaccionó. Ese bastardo. Se atrevía a darle órdenes. Y encima quería mudarse a vivir con ella. Sus mejillas, sin poder evitarlo, se calentaron ligeramente. Al día siguiente, me mudé oficialmente a la villa de Lucía, y en el grupo naranja estalló un auténtico terremoto. En la reunión rutinaria de altos ejecutivos de esa misma mañana, la presidenta Lucía, delante de todo el mundo, lanzó directamente una prueba irrefutable. Las evidencias demostraban con total claridad que el vicepresidente Carlos Flojo, durante los últimos 3 años, había filtrado en múltiples ocasiones secretos corporativos al competidor Tecnología Pingüino, causando a la empresa pérdidas de cientos de millones. Carlos Flojo fue detenido en el acto por seguridad y entregado a las autoridades judiciales.
El grupo de secuaces que tenía bajo su mando también fue purgado sin dejar rastro mediante medidas fulminantes. Todo el grupo naranja quedó conmocionado de arriba a abajo. Todos se quedaron aterrados por la dureza y la determinación de sus métodos. Y por fin comprendieron por qué el día anterior Tecnología Pingüino había quebrado de forma tan repentina. Resultó que la presidenta Liu ya llevaba tiempo con las pruebas en la mano, moviendo piezas en una partida mucho más grande. Durante un tiempo, su prestigio dentro de la empresa alcanzó el punto más alto. Y yo, el verdadero cerebro detrás de todo aquello, estaba en ese momento tumbado en el sofá de la villa, comiendo fruta ya cortada por Isabella mientras veía la televisión, tan relajado como un jubilado. Señor Wang, la señorita realmente ha hecho que se lleven al vicepresidente Carlos Flojo. Isabella se acercó con una bandeja de té, todavía con expresión de incredulidad. Ajá, se lo tenía bien merecido, respondí sin siquiera levantar la vista. Isabella me miró, y en sus ojos apareció un respeto aún mayor. Este joven era demasiado aterrador. Sin hacer ruido, había ayudado a la señorita a eliminar al mayor peligro oculto que tenía a su lado. Al atardecer, Lucía regresó. En su rostro se notaba un cansancio difícil de ocultar, pero sus ojos brillaban mucho más que antes. Tras arrancar de raíz a Carlos Flojo, sentía que toda la empresa se había despejado. ¿Ya volviste? La saludé como si fuera el dueño de la casa. Isabella preparó hoy lubina al vapor, tu plato favorito. Ve a lavarte las manos y ven a cenar. Al verme tan confiado y familiar, tuvo ganas de reírse, aunque se contuvo. Descubrió que, sin darse cuenta, empezaba a acostumbrarse a que hubiera alguien más en casa. Durante la cena, el ambiente fue inusualmente cálido. Por cierto, dije mientras mordisqueaba unas costillas, hablando con la boca medio llena, ¿mañana no hay una reunión trimestral de balance? De esas a las que asisten todos los mandos medios en adelante. Sí. ¿Por qué? Lucía bebía la sopa con elegancia. Mañana habrá un buen espectáculo, sonreí con misterio. Ella no lo entendió del todo, pero no preguntó más. Ahora ya había empezado a confiar en mí sin condiciones. Al día siguiente, auditorio del Grupo Naranja. La reunión trimestral de balance estaba en marcha. Lucía se sentaba en el centro de la mesa presidencial, con expresión glacial. Yo, con el cargo de asistente especial de la presidenta, estaba sentado a su lado. Abajo, se apiñaban varios cientos de mandos medios y altos directivos de la empresa. La reunión avanzaba con normalidad. Justo cuando estaba a punto de terminar, una voz discordante rompió la armonía. Un hombre de mediana edad sentado en la primera fila se levantó. Era el nuevo director de marketing, llamado Pedro Desastre, un protegido que Carlos Flojo había ascendido personalmente. En la purga anterior, por haberse escondido bien, había logrado escapar por los pelos. Presidenta Liu, tengo una pregunta, gritó Pedro Desastre mirando a Lucía, con un dejo de provocación en los ojos. Habla, respondió ella con frialdad. Quisiera preguntar, Pedro Desastre me señaló, ¿por qué este asistente Wang puede sentarse ahí? Es solo un becario recién llegado, sin antigüedad ni resultados. Solo porque tiene una relación personal con usted puede ascender de golpe y ponerse por encima de nosotros. ¿Qué llevamos años dejándonos la piel por la empresa? ¿Eso es justo para todos nosotros? Sus palabras eran extremadamente incendiarias. Al instante, provocaron resonancia entre muchos de los presentes. A mucha gente Jorge ya le caía mal desde hacía tiempo. ¿Por qué él? ¿Solo porque nació con suerte y es guapo? De pronto, el auditorio se llenó de murmullos, y muchas miradas hacia mí se volvieron hostiles. Aquello era un desafío público. Pedro Desastre estaba intentando forzar un golpe desde dentro. Todas las miradas se concentraron en Lucía, esperando ver cómo manejaría la situación. Sin embargo, ella aún no había abierto la boca. Yo, con toda calma, levanté el micrófono. Capítulo 8. Director Pedro Desastre, ¿verdad? Mi voz, amplificada por el micrófono, se propagó con claridad por todo el auditorio. En mi rostro seguía colgada aquella sonrisa perezosa, como si este intento de golpe palaciego contra mí no fuera más que una farsa aburrida. Al verme hablar, Pedro Desastre dibujó una sonrisa fría y complacida. Así que por fin no aguantas más, mocoso. Mientras te atrevas a replicar, tengo 100 maneras de dejarte en ridículo delante de todos. Sí, soy yo. Pedro Desastre levantó la barbilla, con aire de rectitud moral. Solo estoy preguntando en nombre de todos los empleados trabajadores de la empresa, buscando justicia. ¿Justicia? Me reí, bonita palabra. Justicia. Entonces yo también quisiera preguntarle algo. Director Pedro Desastre,
¿De dónde salen exactamente esos logros de los que tanto presume? Pedro Desastre se quedó desconcertado. ¿Qué quieres decir? Nada especial, me recosté en la silla y crucé las piernas, tan relajado como si estuviera en el salón de mi casa. Solo tengo curiosidad. El trimestre pasado, el gran contrato que vuestro departamento de marketing firmó con el grupo Siam, no. Decíais que generaba 30 millones de beneficio y lo usaste como tu mayor mérito, presumiendo por toda la empresa. Mi mirada se volvió de repente afilada. Pero, según tengo entendido, el presidente del grupo Siam es el tío materno de tu esposa, ¿verdad? Y además, ese contrato no solo no hizo ganar ni un céntimo a la empresa, sino que nos hizo perder 5 millones en comisiones de canal. Ese dinero, parece que acabó en una cuenta privada en el extranjero. El titular de la cuenta es tu hijo, que acaba de entrar en la universidad. ¿Me equivoco? Hablé despacio, sin prisas, pero cada palabra era como un martillazo, golpeando sin piedad el corazón de Pedro Desastre. El rostro de Pedro Desastre se volvió pálido de golpe. El sudor frío empapó su espalda al instante. ¿Cómo? Había hecho todo con una perfección impecable. ¿Cómo demonios sabía este tipo todo eso? El auditorio estalló de inmediato. Joder, ¿esto es verdad? Vaya traidor. Con razón, el hijo de Pedro Desastre se fue al extranjero el año pasado y ya anda en Ferrari. ¡Qué asco! Usar el dinero de la empresa para beneficiar a su propia familia. SHHH, baja la voz. Esto es un escándalo gigantesco. Entre los murmullos, el cuerpo de Pedro Desastre empezó a temblar sin control. Me señaló con el dedo, gritando con voz dura pero vacía. Tú estás calumniando. Esto es difamación. Te voy a demandar. ¿Difamación? Mi sonrisa se hizo aún más amplia. Tranquilo, director Pedro Desastre. Aún no he terminado. Saqué mi teléfono móvil y lo conecté a la pantalla gigante del auditorio. Un toque suave. Al segundo siguiente, una serie de fotos y vídeos apareció con total nitidez ante todos. Había imágenes de Pedro Desastre brindando con el presidente del grupo Siam en un club privado. Había registros bancarios que mostraban claramente el flujo de esos 5 millones. Y había incluso un video suyo en un karaoke, rodeado de 2 chicas jóvenes, divirtiéndose sin freno, en escenas tan explícitas que dejaban a cualquiera boquiabierto. En el video, el rostro grasiento de Pedro Desastre sonreía como una flor decrépita en plena euforia. ¡Ay, preciosas! No sabéis nada. Esa presidenta nuestra no es más que un adorno. Esta empresa la manejamos nosotros, los viejos. Cuando la eche del cargo, yo seré el rey de la empresa. ¡Boom! Si antes solo había sospechas, ahora era una confirmación total, pruebas irrefutables, como una montaña de hierro. En toda la sala reinaba un silencio sepulcral. Todos estaban atónitos ante las imágenes obscenas de la pantalla y aquellas palabras de una arrogancia extrema. Ese Pedro Desastre no solo era corrupto y llevaba una vida privada caótica, sino que además se atrevía a fantasear con usurpar el poder. El descaro era simplemente descomunal. El rostro de Lucía estaba tan frío que parecía capaz de raspar una capa de escarcha. Miraba a Pedro Desastre en la pantalla con unos ojos rebosantes de intención asesina. Y Pedro Desastre, el protagonista de todo aquello, en el instante en que vio el video, sintió como su cerebro hacía bas y quedaba completamente en blanco. Se acabó. Todo se acabó. Las piernas se le aflojaron y, con un plof, cayó desplomado en el suelo. No, no es verdad, esto es falso. Está editado. Seguía forcejeando en su último intento desesperado. Guardé el móvil, tomé el micrófono y dije con calma al público: Señores, ¿alguien sigue pensando ahora que no merezco sentarme en este lugar? ¿Alguien sigue creyendo que la empresa necesita a este tipo de veteranos, a este tipo de logros? Abajo, ni una mosca volaba. Aquellos que antes habían secundado a Pedro Desastre y miraban a Jorge Wang con hostilidad, ahora bajaban la cabeza uno tras otro, sin atreverse ni a respirar fuerte. Era una broma pensar lo contrario. Este asistente Wang no era ningún gigoló mantenido. Este cabrón era el mismísimo rey del inframundo. Con el libro de la vida y la muerte en la mano, quien se atreviera a provocarlo quedaba socialmente muerto en cuestión de minutos, sin posibilidad de resurrección. Aterrador. Seguridad. La voz gélida de Lucía resonó por fin desde el estrado. Sáquenlo de aquí y notifiquen al departamento legal. Quiero que se pudra en la cárcel. Varios guardias se abalanzaron sobre él y, como si arrastraran a un perro muerto, sacaron del auditorio a Pedro Desastre, ya con el rostro ceniciento, murmurando entre sollozos piedad. Así, aquella farsa de golpe palaciego llegó a su fin de la manera más dramática posible. Tras este episodio,
Jorge quedó completamente mitificado dentro del grupo naranja. Nadie volvió a atreverse a cuestionar su posición. Cuando terminó la reunión, regresé al despacho con Lucía. ¿Cómo conseguiste todas esas cosas?, me preguntó, mirándome con una expresión compleja. Sabía que yo era capaz, pero jamás imaginó que mis habilidades rozaran lo sobrenatural. Ya te dije que no me gustan las moscas dentro de la empresa, me encogí de hombros. Anoche, de paso, investigué a todos los directores y cargos superiores, y resulta que los que no están limpios, no son precisamente pocos. Le pasé el móvil a Lucía. En la pantalla aparecía una lista larguísima. Detrás de cada nombre, había pruebas detalladas de corrupción, malversación y abuso de poder. Lucía miró aquella lista y sus manos comenzaron a temblar ligeramente. No podía creer que la empresa que había construido con tanto esfuerzo estuviera podrida hasta ese punto por dentro. Si no hubiera sido por Jorge, las consecuencias habrían sido inimaginables. Me encargaré de todos ellos. Inhaló profundamente y me miró con los ojos llenos de gratitud. Jorge, gracias, de verdad. Otra vez con eso, agité la mano. Ya lo dije, trabajo por dinero. Si de verdad quieres agradecérmelo, date prisa y págame mis honorarios médicos. ¿Honorarios médicos? Lucía se quedó desconcertada. La señalé y dije, tu enfermedad. Hoy mismo pienso empezar a tratarla. Capítulo 9. Noche. En el despacho de la villa de Lucía, la atmósfera era algo pesada. Yo estaba sentado frente al escritorio, con un portátil especialmente modificado por mi delante. En la pantalla reinaba la oscuridad, salvo por líneas y líneas de código verde que se desplazaban a toda velocidad. Lucía, por su parte, estaba sentada en silencio en el sofá cercano. Sostenía una taza de té caliente entre las manos, pero su mirada no se apartaba ni un segundo de mi espalda. Estaba nerviosa. En toda su vida, era la primera vez que ponía su destino completamente en manos de otra persona, y además, de un hombre al que conocía desde hacía menos de una semana. Listo. No se sabía cuánto tiempo había pasado cuando por fin detuve mis manos y solté un largo suspiro. Giré la silla y miré a Lucía. Ven. Lucía dejó la taza y se acercó. ¿Qué es esto?, preguntó, observando en la pantalla aquel modelo tridimensional extremadamente complejo, similar a una combinación de meridianos del cuerpo humano y la estructura del cerebro. Esto es tu enfermedad. Señalé los innumerables puntos rojos que parpadeaban sin cesar. Para ser precisos, no es exactamente una enfermedad, sino algo llamado candado genético. ¿Candado genético?, frunció el ceño. Era la primera vez que oía ese término. Exacto, mi expresión se volvió seria. Dicho de forma sencilla, en los genes de tu familia se implantó artificialmente un virus, un código extremadamente especial. Ese código permanece inactivo la mayor parte del tiempo, pero cada cierto periodo se activa. Cuando se activa, ataca de forma salvaje tu sistema nervioso central, provocando alucinaciones, pérdida de control emocional y confusión de la memoria. Y cada ataque consume una enorme cantidad de tu energía vital. Por eso los miembros de tu familia, en general, no viven muchos años, ¿verdad? El rostro de Lucía se volvió pálido al instante. Cada palabra de Jorge era exacta. Su abuelo, su padre, ambos murieron antes de los 50 años a causa de esa extraña enfermedad. Siempre había creído que era una maldición familiar. Nunca imaginó que fuera algo provocado por el hombre. ¿Quién lo hizo? Su voz era helada, cargada de un odio desbordante. Eso no lo sé, negué con la cabeza. Este código genético es extremadamente antiguo y preciso. Con el nivel tecnológico actual, es imposible reproducir algo así. Tal vez vuestros antepasados ofendieron a alguien a quien no debían. El cuerpo de Lucía vaciló, y estuvo a punto de perder el equilibrio. Aquella verdad era un golpe demasiado duro. Una mano cálida la sostuvo a tiempo por el brazo. No te precipites, dije. Si he podido encontrar la causa, naturalmente también tengo una solución. Mi voz no era fuerte, pero transmitía una seguridad tranquilizadora. Lucía alzó la vista y me miró. Bajo la luz, el perfil de Jorge era nítido. En aquellos ojos, siempre teñidos de cierta pereza, ahora había una confianza y una concentración absolutas. Sin saber por qué, su corazón se calmó. ¿Qué hay que hacer? Es muy simple, señalé el modelo tridimensional. Lo que voy a hacer es escribir un nuevo código antivirus e implantarlo en tu cuerpo para eliminar por completo esos virus. El proceso puede ser un poco doloroso. ¿Podrás soportarlo? Puedo, respondió Lucía sin dudarlo. Comparado con la muerte, un poco de dolor no era nada. Bien, asentí. Entonces ve al dormitorio. Túmbate en la cama, relájate y no pienses en nada.
Lucía obedeció y entró en su dormitorio. Yo inhalé profundamente. Saqué de una caja un dispositivo de aspecto futurista, parecido a un casco, y entré también en la habitación. El dormitorio de Lucía era muy amplio. Su estilo de decoración, al igual que ella, era sencillo y frío. En el aire flotaba la misma fragancia tenue y fresca que llevaba en el cuerpo. Ella ya estaba acostada en la cama, con los ojos cerrados. Sus largas pestañas temblaban ligeramente, revelando la inquietud en su interior. Coloqué con cuidado aquel casco sobre su cabeza. Luego saqué otro idéntico y me lo puse yo. Recuerda, pase lo que pase después. No te resistas a mi conciencia, mi voz, a través del comunicador interno del casco. Llegó directamente a su mente. Voy a entrar en tu mundo mental. Respondió Lucía en voz baja. Pulsé un botón del casco. BZZ. Se oyó un leve zumbido. Al instante siguiente, las conciencias de ambos cayeron al mismo tiempo en una oscuridad total. Cuando Lucía volvió a abrir los ojos, descubrió que se encontraba en un espacio completamente blanco, infinito. Allí no había nada, solo un blanco sin fin, y una soledad infinita. ¿Esto es, dónde? Preguntó con desconcierto. Es lo más profundo de tu subconsciente, el núcleo de tu mente. Mi voz llegó desde detrás de ella. Lucía se giró y me vio de pie a cierta distancia, sonriéndole. Tú, no tengas miedo. Me acerqué y tomé su mano con naturalidad. Estoy aquí. La mano de Jorge era cálida, por primera vez en más de 20 años. El corazón helado de Lucía sintió un rastro de calor. En ese momento, aquel espacio blanco empezó a temblar violentamente. En el cielo aparecieron grietas horrendas de color rojo sangre. Incontables puntos de luz rojos brotaron de ellas y se fusionaron, formando un monstruo gigantesco y repulsivo que lanzó hacia ellos un rugido silencioso. ¿Esto es, la materialización de ese candado genético? Lucía miró al monstruo con el rostro pálido. Su cuerpo empezó a temblar sin control. Era un miedo que nacía desde lo más profundo del alma. Sentía que su conciencia estaba a punto de ser devorada por aquella aura maligna. No tengas miedo. Mi voz volvió a sonar. Tiré de Lucía y la coloqué detrás de mí, enfrentándome solo a aquella criatura aterradora. No es más que un pequeño bug. Miré al monstruo con una sonrisa desdeñosa en los labios. ¿También se atreve a hacer el valiente delante de mí? En cuanto cayeron mis palabras, detrás de mí apareció de repente un vasto mar de estrellas compuesto por incontables líneas de código dorado. Aquel océano era deslumbrante, profundo, como si contuviera la verdad misma del universo. La luz dorada iluminó todo el espacio blanco, y también iluminó el rostro de Lucía, lleno de asombro y fascinación. Ella miraba al hombre que la protegía, erguido frente a ella como un dios. En su corazón surgió de pronto un pensamiento que incluso a ella le pareció absurdo. Tal vez, tener a este hombre a su lado, toda la vida, no estaría nada mal. Capítulo 10. La batalla en el mundo mental fue mucho más feroz de lo que se podía imaginar. Aquel monstruo rojo, la manifestación del candado genético, parecía infinito. Una y otra vez lo destrozaba con código dorado, y una y otra vez volvía a recomponerse. Lucía podía sentir que la respiración de Jorge empezaba a acelerarse. En su frente también aparecieron finas gotas de sudor. Era evidente que mantener un enfrentamiento mental de tan alta intensidad suponía para él un enorme desgaste. Jorge, ¿y si lo dejamos? La voz de Lucía llevaba un rastro de preocupación y compasión. Cállate, le grité sin volver la cabeza. La enfermedad de una mujer. Si un hombre dice que puede, puede. No digas tonterías. Aunque el tono era brusco, en el corazón de Lucía brotó una oleada de calor. Este hombre siempre era así. Decía las palabras más toscas, pero hacía las cosas más tiernas. Lo encontré, tu núcleo. De pronto, mis ojos se iluminaron. En un instante entre las incontables recomposiciones del monstruo, por fin capturé aquel código central oculto en lo más profundo, diminuto, envuelto en un aura negra. Ahora. Rugí con furia. El mar de estrellas de código dorado a mi espalda se condensó al instante en una espada indestructible que, con un ímpetu capaz de destruir cielos y tierras, se clavó sin piedad en el núcleo negro. No. El monstruo lanzó su último aullido desesperado. El núcleo negro se hizo añicos. Todo el espacio blanco fue purificado al instante por la luz dorada. El monstruo rojo y grotesco se desintegró en incontables puntos de luz, desapareciendo por completo. Todo volvió a la calma. Mi cuerpo se tambaleó y mi rostro se volvió algo pálido. Jorge. Lucía corrió hacia mí y me sostuvo. Estoy bien, hice un gesto con la mano y sonreí. Solo, un poco cansado. Parece que llevo demasiado tiempo sin hacer este tipo de trabajo físico.
El cuerpo está algo flojo. Al ver cómo fingía fortaleza, Lucía sintió a la vez pena y risa. Extendió la mano y, con suavidad, me secó el sudor de la frente. Su gesto fue tan natural, tan delicado. Me quedé paralizado. Lucía también. Se miraron a los ojos. La atmósfera se volvió de repente un poco ambigua. Fui el primero en reaccionar y carraspeé con torpeza. Bueno, el virus ya está eliminado. Deberíamos salir. Dicho eso, chasqueé los dedos. Las conciencias de ambos fueron arrastradas al instante por una fuerza invisible, regresando al mundo real. En el dormitorio, Lucía y yo nos quitamos al mismo tiempo los dispositivos de la cabeza. Afuera, el cielo ya empezaba a clarear. Sin darnos cuenta, había pasado toda la noche. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Lucía cerró los ojos y percibió con atención su propio cuerpo. Una ligereza sin precedentes. Aquella sensación fría y punzante que durante años se había aferrado a su mente como una sanguijuela había desaparecido por completo. En su lugar, una energía vital cálida y poderosa fluía lentamente por cada rincón de su cuerpo. Lo sabía. Estaba curada, completamente curada. Abrió los ojos. En aquellos ojos, siempre cubiertos de hielo, apareció por primera vez un brillo húmedo de lágrimas. Gracias. Me miró, con la voz ligeramente entrecortada. Aquella palabra estaba llena de una sinceridad absoluta. Ya te dije que no hacía falta dar las gracias. Me levanté y estiré el cuerpo rígido. Solo acuérdate de pagarme los honorarios médicos. Me voy a dormir primero. Estoy muerto de sueño. Tras decir eso, bostezando, salí del dormitorio. Lucía observó mi espalda mientras me alejaba. Finalmente, las lágrimas rodaron sin control por sus mejillas. Eran lágrimas de alegría. Y también, lágrimas de emoción. En los días siguientes, todo estuvo en calma. Tras curarse, Lucía parecía otra persona, irradiaba energía. Y su eficiencia en el trabajo era tan alta que resultaba intimidante. Bajo su liderazgo, el Grupo Naranja barrió por completo la decadencia anterior y comenzó a expandirse de forma frenética en el mundo empresarial. Con una fuerza nunca antes vista. Yo, por mi parte, recuperé mi esencia de adicto al sofá. En la empresa, mis días se reducían a tomar té, leer el periódico y, de vez en cuando, acompañar a Lucía a algún evento para interpretar el papel de pareja cariñosa. Nuestra relación también empezó a cambiar poco a poco en esa convivencia tan peculiar. Aunque ninguno lo decía en voz alta, todos en la empresa podían sentirlo. La forma en que la presidenta Liu miraba al asistente Wang cada vez era más extraña. Eso no era la mirada de una jefa hacia un subordinado. Era claramente la mirada con la que una mujer observa a su propio hombre. En ella había ternura, dependencia y también un rastro de algo que ni ella misma había notado aún, amor. Ese día, la empresa iba a firmar un contrato con un importante cliente extranjero. El lugar elegido fue un hotel de 5 estrellas en el centro de la ciudad. Lucía llegó al hotel con antelación junto conmigo y varios altos ejecutivos. La ceremonia de firma se celebraría en la sala de conferencias del último piso. El grupo entró en el ascensor. Las puertas se cerraron lentamente. Los números comenzaron a ascender. Cuando el ascensor llegó al piso 30, de repente, ¡clang! Un estruendo sacudió el aire. Todo el ascensor tembló violentamente y las luces se apagaron al instante. El ascensor se detuvo. ¿Qué pasa? El ascensor se averió. Dentro, estalló el pánico. En la oscuridad, mis ojos se afilaron de inmediato. Esto no era una avería normal. Percibí un olor a peligro. En el primer instante, coloqué a Lucía detrás de mí, protegiéndola. No tengas miedo, estoy aquí. Mi voz no era alta, pero fue como una píldora tranquilizadora que calmó al instante a Lucía, que estaba a punto de perder la compostura. En ese momento, desde el sistema de comunicación de emergencia del ascensor, se oyó una voz ronca y distorsionada. Presidenta Liu, señor Wang, bienvenidos al escenario final que he preparado para ustedes. Ahora, el juego comienza. Hay una bomba en el ascensor. Tienen solo 10 minutos. Que se diviertan. J.E. 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 Aquella risa helada resonó en el estrecho espacio del ascensor, hundiendo el corazón de todos hasta el fondo. Esto era una trampa mortal. Capítulo 11. Bomba. Auxilio, no quiero morir. En la cabina oscura del ascensor, la risa siniestra aún no se había disipado cuando varios altos ejecutivos ya se habían derrumbado por completo. Gritos de pánico y llantos desesperados llenaron al instante aquel espacio reducido. El miedo es contagioso. Incluso el siempre sereno asistente Chan tenía ahora el rostro lívido.
apoyado contra la pared del ascensor, temblando sin control. Solo 2 personas mantenían la calma. Cállense todos. Una reprimenda fría, como un cubo de agua helada, silenció de golpe el caos. Era Lucía. Su voz no era alta, pero llevaba una autoridad imposible de cuestionar. En la oscuridad no se distinguía su expresión, pero todos, de manera instintiva, dejaron de gritar. Entrar en pánico no solucionará nada, solo desperdiciará el poco tiempo que tenemos, dijo con absoluta serenidad. Asentí con aprobación. No en vano era una mujer capaz de dirigir un conglomerado de miles de millones, esa templanza no la tenía cualquiera. Exacto, mi voz también sonó, con una extraña fuerza tranquilizadora. No se alteren, si el cielo se cae, nuestra presidenta Liu lo sostendrá. Y además, hice una breve pausa y mi tono se volvió de pronto ligero. No es más que una bomba, no es para tanto. Todos pusieron cara de incredulidad. Hermano, esto es una bomba de verdad. Explota y nos mata. ¿Cómo puedes decirlo como si fueras a comprar verduras? Jorge, ¿tienes alguna manera? En la oscuridad, Lucía encontró mi mano con precisión. La tenía helada, empapada en sudor frío. Era evidente que, por dentro, no estaba tan tranquila como aparentaba. No tengas miedo, le apreté la mano suavemente. Déjamelo a mí. Saqué mi teléfono del bolsillo. La débil luz de la pantalla se encendió, iluminando mi rostro, tranquilo hasta resultar inquietante. Señores, por favor, activen la linterna de sus móviles y alumbren el panel de control del techo del ascensor, ordené. Aunque tenían las piernas flojas, el instinto de supervivencia hizo que obedecieran. Temblando, varios haces de luz se concentraron en el techo de la cabina. Con un brazo rodeé la cintura de Lucía y, con un ligero impulso del pie contra la pared, mi cuerpo se elevó como el de un gato ágil. En silencio absoluto, me encaramé hacia arriba, sujetándome con una mano al borde del techo, quedando suspendido en el aire con total estabilidad. La escena dejó a todos boquiabiertos. ¿Esto sigue siendo humano? ¿Es Spider-Man? Ignoré su asombro. Con la otra mano forcé rápidamente la tapa del panel de control superior, dejando al descubierto un enredo de cables densos y multicolores. Y en el centro de aquel amasijo, yacía tranquilamente un artefacto con un temporizador rojo. Tic, tac, tic, tac. En la pantalla, los números rojos brillaban y descendían a toda velocidad. 8:42. JE, no sirve de nada. La voz ronca volvió a sonar desde el comunicador, con un tono burlón, como un gato jugando con ratones. Esta bomba es especial. Los colores de los cables cambian aleatoriamente cada día. Si cortas el equivocado, volamos todos juntos en fuegos artificiales. Ah, y un consejo amistoso, la señal del ascensor ha sido completamente bloqueada por mí. Vuestros móviles ahora mismo son simples ladrillos. Ni se les ocurra intentar pedir ayuda. Al oír eso, la pequeña chispa de esperanza que había surgido se apagó al instante, hundiendo a todos de nuevo en la desesperación. Sin embargo, yo actué como si no hubiera escuchado nada, suspendido con una mano. Saqué el móvil con la otra y tomé varias fotos rápidas del complejo entramado de cables. Luego, mis dedos empezaron a bailar frenéticamente sobre la pantalla, a una velocidad tan absurda que solo se veían sombras. En la pantalla, cascadas de datos se actualizaban de forma salvaje. ¿Bloqueo de señal? Esbocé una sonrisa desdeñosa. Trucos de principiante. Para mí, en este mundo no existe una red a la que no pueda conectarme. Apenas 30 segundos. Listo. Las barras de señal de mi móvil pasaron de 0 a 5G completo en un instante. No llamé a la policía. Tampoco me puse a desactivar la bomba. En su lugar, abrí una videollamada. La llamada conectó con el móvil de Lucía. Cariño, mírame. Apunté la cámara frontal de mi teléfono hacia mi cara. En la oscuridad, ese rostro atractivo se veía especialmente nítido bajo la débil luz. Incluso levanté 2 dedos frente a la cámara, haciendo una V. Todos dentro del ascensor se quedaron en shock. Lucía también. Hermano, quedan poco más de 7 minutos para que explote. ¿Y tú tienes ganas de hacer videollamada y presumir de romance? Nos vamos a morir. Jorge, tú. Lucía estaba entre furiosa y aterrada. SHHH, le hice un gesto para que guardara silencio y, con los labios, sin emitir sonido, le dije una sola palabra: confía en mí. No sabía por qué, pero al ver mis ojos llenos de seguridad, el corazón desbocado de Lucía se calmó de forma casi milagrosa. Respiró hondo y asintió. Al otro lado del comunicador, el misterioso atacante también quedó claramente descolocado por mi jugada absurda. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Transmitiendo en directo? ¿No se nota? Respondí sonriente. El título ya lo tengo pensado.
empleado vago y mi presidenta iceberg, el último romance. Seguro que se hace viral. Tú, estás loco. No, mi sonrisa desapareció de golpe y mi mirada se volvió glacial. El loco eres tú. ¿De verdad crees que lo hiciste todo tan limpio? Hace una hora, usaste un número virtual en el extranjero para insertar una puerta trasera en el sistema de seguridad del hotel. Ese número pasó por 17 saltos. Pero qué lástima, el último inicio de sesión provino de una fábrica abandonada en el sur de la ciudad. Ah, por cierto, aunque destrozaste las cámaras de esa fábrica con antelación, parece que olvidaste algo. A 300 metros, justo enfrente, hay una cámara de tráfico. Hace 15 minutos grabó con total claridad a un Honda Civic negro entrando allí. La matrícula es A884XJ. Ese coche está registrado a nombre de Martín B. Señor B. ¿Me equivoco? Cada una de mis palabras cayó como un martillo brutal sobre el corazón del misterioso hombre. El comunicador quedó sumido en un silencio sepulcral. Solo se oía una respiración pesada y desordenada. Era evidente, estaba completamente aterrorizado. No lograba entender cómo su plan, que creía perfecto, había sido desnudado por completo en cuestión de minutos. Ahora, cambiamos las reglas del juego. Mi voz sonó como la de un demonio surgido del inframundo. Te doy un minuto. Detén la bomba ahora mismo. Si no, tú y toda la familia B desaparecerán por completo de este mundo. Te lo garantizo. Capítulo 12. B. Un leve sonido. En la parte superior del ascensor. La bomba que hacía tic-tac se detuvo de golpe. Los números rojos de la pantalla quedaron congelados en una 3. Luego, se apagaron por completo. Por el comunicador llegó el rugido furioso y desesperado de Martin, acompañado de un ruido caótico de huida apresurada, hasta que todo quedó en silencio absoluto. Dentro del ascensor reinaba una quietud total. Todos seguían sumidos en un shock gigantesco, incapaces de reaccionar. ¿Qué acababa de pasar? En solo unos minutos, una crisis mortal inevitable se había resuelto así como así, y además de una manera tan inconcebible. Miraban al joven que descendía suavemente desde el techo del ascensor, y en sus ojos ya no había solo respeto, era la mirada con la que se observa a un dios. Dean. Las luces del ascensor se encendieron de nuevo, la cabina retomó su movimiento, avanzando hacia arriba con total normalidad. Todo volvió a la calma, como si aquella carrera contrarreloj entre la vida y la muerte no hubiera sido más que una ilusión. La ceremonia de firma, por supuesto, fue cancelada. El hotel se había convertido en un caos total, lleno de policías y personal de seguridad por todas partes. Lucía y yo, bajo la organización del asistente Chan, abandonamos el hotel de inmediato por un pasaje secreto. Dentro del coche, la atmósfera era opresiva hasta el extremo. Lucía mantenía la cabeza baja, sin decir una palabra. Su cuerpo temblaba ligeramente, no por miedo, sino por ira, y por una tristeza profunda, como si hubiera sido engañada durante 100 años. La familia B. Ese apellido le resultaba demasiado familiar. En el árbol genealógico de la familia Liu, estaba claramente registrado. Hace un siglo, la familia de Martin había sido un gigante empresarial que competía de igual a igual con los Liu, pero más tarde, en una guerra comercial crucial, los antepasados de la familia Liu los derrotaron con métodos fulminantes. Desde entonces, los B cayeron en decadencia y desaparecieron de la escena histórica. Lucía siempre había pensado que eso no era más que un episodio normal de competencia empresarial. Jamás imaginó que detrás de todo aquello se escondiera una maldición de sangre tan cruel. Jorge levantó la cabeza y me miró. Sus ojos estaban enrojecidos. Mi abuelo, mi padre, ellos no murieron por enfermedad, ¿verdad? Fueron consumidos vivos por esa maldición. Al verla tan frágil y, aún así, tan obstinada, sentí un dolor inexplicable en el pecho. Extendí el brazo y la abracé con suavidad. Todo eso ya pasó, mi voz era baja y delicada. A partir de ahora, me tienes a mí. El cuerpo de Lucía se tensó un instante. Luego, aquella fortaleza que había sostenido durante más de 20 años se derrumbó por completo. Hundió la cabeza con fuerza en mi pecho y, como una niña agraviada, rompió a llorar desconsoladamente. Todo el dolor, la injusticia y la soledad acumulados durante tantos años se liberaron por fin en ese momento. Yo no dije nada, solo la abracé en silencio, dejando que sus lágrimas empaparan mi ropa. Sabía que esta mujer había cargado con demasiado peso, y ahora, lo que debía hacer, era ayudarla a soltar, uno por uno, todos esos fardos. De regreso a la villa,
Lucía ya estaba exhausta de tanto llorar y se había quedado profundamente dormida en mis brazos. La llevé con sumo cuidado hasta la cama y la arropé bien. Al observar su rostro dormido, aún húmedo de lágrimas, mi mirada se volvió infinitamente suave. Me incliné y dejé un beso ligero en su frente. Luego me giré y salí del dormitorio. Mi expresión cambió al instante, volviéndose glacial y cortante. Saqué el teléfono y marqué un número cifrado. Soy yo. Ayúdame a investigar a una persona, Martin, y a toda la familia que hay detrás de él. Quiero todos sus datos, toda su mierda, todo. Sin excepción. ¿Plazo? Antes de que amanezca. Colgué. Me quedé de pie frente al ventanal, contemplando la noche profunda. En mis ojos pasó fugazmente una intención asesina. ¿Te atreves a tocar a mi mujer? No me importa si eres una familia centenaria. No me importa qué odio ancestral arrastres. Solo sé una cosa. Todos ustedes van a morir. Amaneció. Un dossier voluminoso sobre la familia de Martin ya había llegado a mi móvil por correo cifrado. No dormí en toda la noche. Pasé horas revisando aquel material con todo detalle, de principio a fin. Esta familia, desde luego, no era sencilla. Tras ser derrotados por la familia Liu hace 100 años, se hundieron en las sombras y construyeron un gigantesco imperio clandestino, extendido por zonas grises y negras, contrabando, blanqueo de dinero, tráfico de información. No había maldad que no cometieran. Y Martin era el heredero actual de ese imperio subterráneo. Desde niño le habían inculcado el odio hacia la familia Liu. El objetivo de toda su vida era destruir el Grupo Naranja y hacer que los Liu pagaran con sangre. El atentado con bomba solo había sido su primer movimiento. Si no lo hubiera detenido a tiempo, el siguiente paso habría sido usar todos sus recursos para lanzar un ataque comercial total y devastador contra el Grupo Naranja. ¿Quieres jugar? Miré la información en el móvil y la comisura de mis labios se curvó en una sonrisa cruel. Entonces jugaré contigo, hasta el final. Me senté frente al ordenador. Mis dedos volvieron a danzar sobre el teclado. Una guerra silenciosa comenzó en el mundo de los datos. Esta vez, no iba a defenderme, ni siquiera a contraatacar. Iba a hacer una sola cosa: aplastar. Aplastar por completo. Quería arrancar de raíz, bajo la luz del día, ese tumor venenoso que llevaba un siglo oculto en la oscuridad. En ese momento, la puerta del dormitorio se abrió. Lucía salió. Ya se había cambiado a un traje profesional sobrio y elegante, aunque en su rostro aún quedaba un rastro de cansancio. Su mirada había recuperado la firmeza y el filo de siempre. La reina de hielo había regresado. No, había vuelto más fuerte que nunca, porque ahora, detrás de ella, había un hombre al que podía confiarle todo sin reservas. ¿Lo averiguaste?, preguntó, colocándose detrás de mí y mirando los datos que fluían a toda velocidad en la pantalla. Sí, asentí. No es más que una familia de ratas escondidas en las alcantarillas. ¿Qué piensas hacer? ¿No has querido siempre que el Grupo Naranja se limpie por completo y se convierta en una empresa internacional verdaderamente limpia y respetada? Me giré hacia ella y sonreí. Entonces déjame hacerte un regalo. Un regalo, lo bastante grande como para que el Grupo Naranja pase a la historia. Capítulo 13. A las 9 de la mañana. Grupo Naranja. Sala de reuniones estratégicas del último piso. Todos los directores y accionistas de más alto nivel estaban presentes. El ambiente era tenso hasta el extremo. El atentado con bomba ocurrido ayer en el hotel, aunque fue encubierto y no se hizo público en los medios, todos los magnates empresariales sentados allí ya se habían enterado por sus propios canales. Hoy habían venido por una sola razón: exigir una explicación. ¿A quién había ofendido exactamente el Grupo Naranja? ¿Podía la directora ejecutiva, Lucía Liu, seguir garantizando la seguridad y la estabilidad de la empresa? Presidenta Liu, por lo ocurrido ayer, debe darnos una explicación. Un anciano director de cabellos blancos fue el primero en atacar. Nuestra inversión se basa en la seguridad. Exacto. Si ni siquiera se puede garantizar la seguridad personal, no nos importaría retirar el capital de inmediato, secundó otro gran accionista. Por un momento, la indignación estalló en la sala. Lucía estaba sentada en el asiento principal, con el rostro sombrío como el agua profunda, sin decir una sola palabra. Yo, en cambio, como si no tuviera nada que ver con el asunto, estaba sentado a su lado, bebiéndote tranquilamente, como si esta presión colectiva contra Lucía no tuviera absolutamente nada que ver conmigo, justo cuando el ambiente en la sala estaba a punto de salirse de control. Finalmente dejé la taza de té. Señores directores, por favor, tranquilícense. Mi voz no era fuerte, pero se impuso con claridad sobre todo el ruido.
Todas las miradas se concentraron en mí. Sé que a todos les preocupa el futuro de la empresa. Me puse de pie y caminé hasta la enorme pantalla de proyección en el centro de la sala, conectando mi teléfono móvil. Antes de darles una explicación, me gustaría invitarlos a ver algo, una transmisión en vivo. ¿Transmisión en vivo? Todos se miraron entre sí, sin entender qué estaba pasando, con un ligero toque de mi dedo en el teléfono. Al segundo siguiente, la pantalla de proyección parpadeó. Lo que apareció no fueron informes financieros ni planes de proyectos. Era un conjunto de imágenes de cámaras de vigilancia. Más de 100 pantallas de vigilancia distintas cubrían toda la pantalla. Muelles de carga en los puertos, rutas de contrabando en la frontera, casinos clandestinos ocultos, lujosos clubes privados. En cada imagen se desarrollaban todo tipo de transacciones ilegales, espeluznantes a la vista, armas, drogas, reliquias culturales e incluso trata de personas. ¿Esto qué es?, exclamaron horrorizados. Todos los grandes empresarios presentes quedaron atónitos. Eran viejos zorros curtidos en el mundo de los negocios, y con solo una mirada supieron que lo que había en la pantalla eran pruebas criminales tan sólidas como el acero. Cualquiera de esas imágenes, si se filtraba, bastaría para provocar una tormenta devastadora en la sociedad. Esto, dije con una voz fría, carente de toda emoción, como la de un juez venido del infierno, es el legado centenario de nuestro amigo de ayer, el señor Martin, y de la familia que está detrás de él. Y ahora, hice una breve pausa, mientras una curva helada se dibujaba en la comisura de mis labios. Yo representaré a la justicia para llevar a cabo su juicio final. Las palabras cayeron. Mi dedo presionó suavemente, en la pantalla del teléfono, la tecla Enter. En un instante, en todas las imágenes de vigilancia ocurrió exactamente lo mismo. Sirenas policiales aullaron desde todas direcciones, resonando en el cielo. Fuerzas especiales completamente armadas descendieron como enviados divinos, irrumpiendo en cada lugar de transacción. Arrestos, tiroteos, gritos de agonía. Una operación de limpieza del crimen organizado de una escala sin precedentes, que arrasó todo el mundo subterráneo. Se desplegó simultáneamente en todo el país. En la sala de reuniones, todos quedaron mudos ante aquella escena estremecedora. Miraban al joven que estaba frente a la pantalla, como si fuera un dios, que con un simple gesto de los dedos había aniquilado un imperio clandestino de 100 años. En sus corazones solo quedaban un miedo infinito y una profunda reverencia. Esto ya no era un método comercial. Esto era el poder de un dios. Y eso aún no era el final. Volví a hacer unas cuantas operaciones en el teléfono. La imagen de la pantalla volvió a cambiar. Esta vez apareció el sistema interno de un enorme banco transnacional. Una cuenta perteneciente a la fundación de la familia B se mostraba con absoluta claridad. El saldo de la cuenta era un número, tan largo que resultaba imposible contar cuántos ceros tenía. Una cifra astronómica. Este dinero, dije con indiferencia, es la riqueza injusta que han acumulado durante 100 años. Luego, delante de todos, comencé a operar. Transferencia, beneficiario, Consejo Nacional de Caridad, monto, todo, bajo la mirada atónita de todos. Aquel número astronómico se redujo a cero en apenas unos segundos. Tras terminar, guardé el teléfono, como si solo hubiera hecho algo trivial y sin importancia. Me di la vuelta y miré a ese grupo de directores y accionistas que ya estaban completamente petrificados. Sonreí levemente. ¿Ahora, la explicación es suficiente? El Grupo Naranja no solo no correrá ningún peligro, sino que, por haber colaborado con el Estado en la lucha contra el crimen, obtendrá una reputación y un respaldo sin precedentes. En cuanto a las inversiones de ustedes, hice una breve pausa, y mi mirada recorrió a cada uno. ¿Hay alguien que todavía quiera retirar su capital? En la sala de reuniones reinó un silencio sepulcral. ¿Retirar el capital? ¿Estaban bromeando? Ahora lo único que querían era aferrarse con todas sus fuerzas a la presidenta Liu y a mí. Este dios Wang. Esto ya no era una empresa. Era prácticamente un portaaviones invencible. No, ya no. Apoyamos firmemente el liderazgo de la presidenta Liu. Asistente Wang, no. Presidente Wang. El presidente Wang es sabio y brillante. Los directores que hace un momento estaban llenos de arrogancia ahora se habían puesto todos de pie, inclinándose y asintiendo sin parar, con los rostros cubiertos de sonrisas serviles. Una maniobra de presión palaciega fue, una vez más, resuelta por mí con total facilidad, pero de una forma aún más impactante. Lucía miró al hombre que tenía a su lado, ese que siempre le traía sorpresas y conmociones infinitas. En sus ojos fríos ya no podía ocultarse ese amor intenso.
tan denso que parecía imposible de disipar. Ella sabía que había caído por completo. Capítulo 14. 3 meses después. El Grupo Naranja había cambiado por completo. El cielo había dado un giro total. Por haber ayudado al Estado a desmantelar el grupo criminal centenario conocido como la familia B, Naranja recibió el máximo reconocimiento oficial, junto con una serie de apoyos políticos sin precedentes. El precio de las acciones de la empresa se disparó sin freno. Su valor de mercado se triplicó directamente, convirtiéndose de un solo salto en un auténtico portaaviones comercial, tanto a nivel nacional como internacional. Y Lucía, esa directora ejecutiva de mano dura, se convirtió en una verdadera leyenda del mundo empresarial. Claro que, aún más legendario que ella, era el hombre que estaba a su lado, conocido como el asistente divino, Jorge. Sobre él circulaban innumerables versiones dentro de la empresa. Algunos decían que era un agente de élite enviado por un departamento secreto del Estado para proteger a la presidenta Liu. Otros afirmaban que era el heredero de una familia oculta que había salido a experimentar la vida común. Había incluso quienes aseguraban que ni siquiera era humano, sino un robot del futuro con inteligencia artificial. Pero, sin importar la versión, todas compartían un mismo núcleo. Jorge era brutal, increíblemente brutal, tan brutal que ya superaba los límites de la comprensión humana. Y él era el hombre de la presidenta Liu. Eso era incuestionable. Ahora, en toda la empresa, ya nadie se atrevía a llamarme a mis espaldas mantenido. Todos, sin excepción, me trataban con respeto y me llamaban presidente Wang. Y sin embargo, a mí, personalmente, nada de eso me importaba. Seguía siendo el mismo vago del sofá de siempre. Entraba a trabajar justo a tiempo y salía puntualmente. Mi mayor diversión era quedarme en mi oficina investigando todo tipo de tecnologías oscuras, raras y extravagantes. Simplemente, ir a molestar a esa presidenta que, frente a los demás, era fría como una montaña, pero frente a mí, cada vez se parecía más a una mujercita. Lucía, esa jugada está mal, lanza la definitiva, una combo QWER y te lo llevas directo. ¿Por qué vuelves a subir a pegar ataques básicos? Desde la oficina de la presidenta se oía mi rugido lleno de frustración. Sobre el enorme escritorio había 2 computadoras una junto a la otra. En las pantallas, se veía un popular juego competitivo. Lucía mantenía el rostro tenso y bonito, con los dedos presionando el teclado a toda prisa. El personaje que controlaba se movía con estilo, pero la ejecución era simplemente desastrosa. Yo olvidé cuál era la tecla de las habilidades, dijo con un tono algo agraviado. Me quedé sin palabras. Tiré el mouse directamente y estiré la mano, cruzando por delante de ella, para tomar la mano que tenía sobre el teclado. Tonta, mira bien, es así. Mi mano era grande y cálida, envolviendo por completo la suya, pequeña y delicada. El cuerpo de Lucía se tensó de golpe, y sus mejillas se sonrojaron al instante. ¿Quién podía concentrarse aún en el juego? Su corazón empezó a latir sin control. Pum, pum, acelerado y desobediente. Desde aquella vez, cada vez me gustaba más tocarla. Siempre encontraba todo tipo de excusas para tomarle la mano, rodearle la cintura o incluso robarle algún beso de vez en cuando. Ella decía que no con la boca, pero su cuerpo era brutalmente honesto. Disfrutaba esa sensación, la sensación de estar protegida y consentida por mí. Van. En el juego, controlando sus manos, ejecuté una serie de acciones fluidas como agua corriente y conseguí fácilmente una pentakill. Victory. ¿Ves? Fácil. No, dije, presumiendo con orgullo. Lucía bajó la cabeza. Su voz era tan suave como el zumbido de un mosquito. Miré sus orejas, rojas como si estuvieran a punto de sangrar, y no pude evitar reír por dentro. Esta mujer es jodidamente adorable. Solté su mano y me recosté en mi silla, diciendo con aparente indiferencia: por cierto, nuestro contrato no está a punto de expirar. El cuerpo de Lucía se estremeció bruscamente. El contrato, ese que nos había atado a los dos, el acuerdo secreto de empleo y actuación, con una duración de 1 año. Si hacía cuentas, parecía que solo quedaban unos pocos días. El ambiente en la oficina se volvió de inmediato algo sutil y delicado. Sí, el contrato estaba por terminar. ¿Y después qué? ¿Jorge se iría? Con solo pensar en esa posibilidad, el corazón de Lucía se sintió como si una mano invisible lo apretara con fuerza. Dolía. No quería que Jorge se fuera. Jorge levantó la cabeza, reuniendo el mayor valor de toda su vida, mirándome fijamente y pronunciando cada palabra con claridad. Nosotros renovemos el contrato. ¿Renovarlo?
Alcé una ceja. Entonces habrá que subir el precio. Mi valor ahora no es el mismo. Con un sueldo mensual de 500,000 ya no me conformo. ¿Cuánto quieres?, preguntó Lucía, mordiéndose el labio. Quiero, alargué la frase, observando su expresión nerviosa, y de repente sonreí. Me levanté y caminé hacia ella. Del bolsillo saqué algo. No era un cheque, tampoco un nuevo contrato. Era una pequeña caja de terciopelo. Me arrodillé sobre una rodilla y la abrí. Dentro, un anillo de diamantes resplandeciente yacía en silencio, irradiando una luz deslumbrante. Lucía. Levanté la vista. Ella tenía el rostro lleno de conmoción e incredulidad. Mi mirada, en cambio, era más seria y profunda que nunca. No quiero tu dinero, solo te quiero a ti. Antes, solo quería ser un vago, porque este mundo no tenía nada que me importara. Pero ahora es distinto, porque ahora te tengo a ti. Así que, ¿estarías dispuesta a firmar conmigo el contrato del resto de tu vida? Usando esto como adelanto de firma, las lágrimas volvieron a empañar la vista de Lucía, pero esta vez, eran lágrimas de felicidad. Extendió la mano. Su voz temblaba, con un leve sollozo, pero era absolutamente firme. Acepto. Sonreí. Saqué el anillo y, lentamente, lo coloqué en su esbelto dedo, ni grande ni pequeño. Perfecto. Me puse de pie y la abracé con fuerza, estrechándola contra mi pecho. Fuera de la ventana, el sol brillaba con suavidad. Sobre el escritorio, aquel contrato de empleo ya amarillento fue levantado por el viento y cayó lentamente al suelo. ¿Quién lo necesitaba ya?